3 días encerrada en la despensa de mi propia casa, rodeada de latas de frijoles y bolsas de arroz, bebiendo agua del grifo de la cocina cuando lograba alcanzarlo con mis manos temblorosas. Mi hijo Braulio le dijo a los vecinos que yo estaba viajando. Cuando finalmente me sacaron y llegué al hospital, con los labios partidos y el cuerpo deshidratado, él se inclinó hacia mí en esa cama fría y me susurró al oído: «Si le cuentas la verdad a alguien, mamá, te mando directo al asilo. Y ahí sí que nadie va a escuchar tus quejas». Me quedé en silencio, pero lo que Braulio no sabía es que el doctor había escuchado todo. Me llamo Isabela Cienfuegos, tengo 60 años, y durante mucho tiempo creí que el amor de madre podía soportarlo todo, perdonarlo todo, silenciarlo todo. Estaba equivocada. Esta historia comienza 6 meses antes, en una tarde de octubre que olía a café de olla y pan dulce. Yo estaba en mi cocina, esa cocina que había sido testigo de tantas cenas familiares, de tantas risas. Mi casa, la casa que mi difunto esposo Roberto y yo construimos con tanto esfuerzo durante 30 años de matrimonio. Braulio llegó esa tarde con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Mamá», me dijo mientras se servía café en mi taza favorita, la de porcelana con flores azules que Roberto me regaló en nuestro aniversario. «Tenemos que hablar sobre tu futuro». Yo estaba preparando calabaza en tacha. Recuerdo que mis manos seguían moviendo la cuchara de madera mientras él hablaba. «Ya no puedes vivir sola», continuó. «Te estás poniendo mayor. Olvidas cosas. El otro día dejaste la estufa prendida». Eso era mentira. Yo jamás había dejado la estufa prendida. Pero Braulio lo dijo con tanta seguridad, con tanta preocupación fingida en su voz, que por un momento hasta yo misma dudé de mi memoria. «Tal vez deberías considerar vender la casa», sugirió, mirando las paredes como si ya estuviera calculando cuánto valían. «Yo podría ayudarte a administrar el dinero. Ya sabes que no eres buena con los números». En ese momento debí haber visto la trampa. Debí haberme dado cuenta de que esa conversación no era sobre mi bienestar, sino sobre algo mucho más oscuro. Pero una madre siempre quiere creer que su hijo la está protegiendo. Roberto había muerto hacía 2 años. Un infarto mientras dormía, sin dolor, sin despedidas. Me dejó esta casa pagada, una pensión modesta pero digna, y algunos ahorros que habíamos guardado toda la vida. No éramos ricos, pero yo tenía lo suficiente para vivir con tranquilidad el resto de mis días. Braulio lo sabía, y eso fue el principio de todo. Esa noche, cuando él se fue, me quedé mirando mi taza de porcelana con flores azules. Estaba vacía, pero en el fondo quedaban restos del café que Braulio había tomado. Una mancha oscura, como una sombra. No sabía que esa taza se convertiría en testigo silencioso de mi propia historia. ¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que amabas que dejaste de ver las señales? ¿Has dado todo de ti, solo para descubrir que quien más querías era quien menos lo merecía? Si alguna vez te has sentido así, cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte, porque a veces compartir nuestro dolor es el primer paso hacia la sanación. Voz que se quiebra ligeramente. Lo que pasó después, lo que Braulio hizo en los meses siguientes, aún me cuesta creerlo. Pero antes de contarte cómo llegué a estar encerrada en esa despensa, necesito que entiendas quién era yo antes de que todo se derrumbara. Porque esta historia no es solo sobre lo que me hicieron, es sobre lo que encontré cuando toqué fondo, y sobre cómo la justicia a veces llega de las formas más inesperadas. Antes de que todo se rompiera, mi vida era simple pero hermosa. Me levantaba cada mañana a las 6, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el patio trasero de mi casa. Lo primero que hacía era abrir la ventana de la cocina para que entrara el aire fresco, ese aire de octubre que en la Ciudad de México huele a tierra mojada y a flores de cempasúchil. Preparaba café en la cafetera vieja que Roberto me regaló cuando nos casamos. Nunca quise cambiarla por una nueva, aunque Braulio insistía en que me comprara una de esas modernas que hacen el café con cápsulas. Para mí, el café tenía que hacerse despacio, con paciencia, sintiendo el aroma que llenaba toda la cocina. Mi rutina era sagrada. Después del café, regaba las plantas del jardín. Tenía geranios rojos en macetas de barro, una bugambilia que trepaba por la pared del patio y un rosal que Roberto había plantado el año en que nació Braulio. Cada mañana, mientras regaba esas plantas, le hablaba a Roberto como si todavía estuviera ahí conmigo. «Mira, mi amor, el rosal está dando flores nuevas. ¿Te acuerdas cuando lo plantamos?
Braulio tenía apenas 2 años y quería ayudarte a cavar el hoyo. A veces los vecinos me escuchaban hablar sola y sonreían con ternura. Doña Remedios, que vivía en la casa de al lado, siempre me decía que era normal, que ella también le hablaba a su difunto esposo todas las mañanas. Los martes y jueves iba al mercado. Caminaba 8 cuadras hasta el mercado de San Juan, donde conocía a todos los vendedores por su nombre. Don Pancho me guardaba los jitomates más maduros para mi salsa. La señora Lupita me apartaba el queso fresco más cremoso. Y don Esteban, el de las flores, siempre me regalaba un ramo pequeño de claveles. Para alegrar su casa, doña Isabela me decía con esa sonrisa desdentada que tenía: mi casa no era grande, pero era mía. Era el fruto de 30 años de trabajo de Roberto como contador en una empresa de construcción y de mis propios años como maestra de primaria. Nos había costado tanto comprarla, tanto arreglarla, tanto llenarla de recuerdos. La sala tenía un sofá color vino que habíamos comprado en abonos, y en la pared colgaban fotografías de nuestra vida juntos. Roberto y yo el día de nuestra boda, con mi vestido blanco sencillo y su traje prestado. Braulio de bebé en brazos de su padre. Braulio en su graduación de la universidad, con su título de ingeniero que tanto nos había costado pagar. Esa fotografía de la graduación me llenaba de orgullo cada vez que la veía. Mi hijo, el ingeniero. Mi hijo, que había logrado lo que ni Roberto ni yo pudimos alcanzar. Una carrera profesional, un título universitario. Roberto murió al mes siguiente de esa graduación, como si hubiera esperado a ver a su hijo convertido en profesionista para poder irse en paz. Después de la muerte de Roberto, Braulio venía a visitarme cada 15 días, siempre los domingos. Llegaba alrededor de las 2 de la tarde, justo cuando yo terminaba de cocinar. Le preparaba sus platillos favoritos: mole con pollo, arroz rojo, frijoles refritos. Él comía con apetito y me contaba cosas de su trabajo, de sus proyectos. Yo lo escuchaba feliz, sintiéndome útil, sintiéndome necesaria. Nadie cocina como tú, mamá, me decía mientras se servía una segunda porción. En ningún restaurante he probado un mole como el tuyo. Esas palabras me llenaban el corazón. Después de comer, nos sentábamos en la sala a tomar café en las tazas de porcelana que Roberto y yo habíamos recibido como regalo de bodas. Eran 6 tazas, decoradas con flores azules delicadas. Ya solo quedaban 4. 2 se habían roto con los años. Mi taza favorita era la más pequeña de todas, con el asa ligeramente torcida porque Braulio la había dejado caer cuando tenía 5 años. Roberto la había pegado con tanto cuidado que casi no se notaba la grieta. Esa imperfección la hacía aún más especial para mí. Los domingos por la tarde, después de la visita de Braulio, yo lavaba los platos despacio, guardaba las sobras en el refrigerador para comer durante la semana y me sentaba en el patio a ver cómo caía la tarde. Doña Remedios a veces se asomaba por encima de la barda que separaba nuestras casas. ¿Cómo está, doña Isabela? ¿Vino Braulio? Sí, Reme. Estuvo toda la tarde conmigo. Comió como un bendito. Qué bueno que tiene un hijo tan atento. No todas tenemos esa suerte. Yo asentía con orgullo. Sí, yo tenía suerte. Mi hijo me visitaba, me llamaba por teléfono durante la semana, se preocupaba por mí. O eso era lo que yo creía. Esa tarde de octubre, cuando Braulio me dijo que teníamos que hablar sobre mi futuro, algo en su tono de voz me incomodó, pero lo dejé pasar. Me dije a mí misma que era su manera de protegerme, de cuidarme. Me dije que una madre no debe desconfiar de su hijo. Esa noche, después de que Braulio se fue, me quedé sentada en la cocina durante horas, tomando té de manzanilla en mi taza de porcelana con flores azules. La cocina estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que Roberto había comprado en Puebla durante uno de nuestros pocos viajes juntos. Miré a mi alrededor, las paredes pintadas de amarillo claro, los azulejos de Talavera que habíamos puesto con tanto esfuerzo, la alacena de madera donde guardaba la vajilla y los vasos, la mesa redonda donde habíamos cenado en familia durante tantos años. Todo estaba en su lugar, todo estaba limpio, ordenado, cuidado. ¿Por qué Braulio decía que yo ya no podía vivir sola? Me levanté y revisé la estufa por tercera vez esa noche, para estar completamente segura de que estaba apagada. Lo estaba, como siempre lo estaba. Me fui a dormir con una extraña sensación en el pecho, como si algo se hubiera movido dentro de mi casa sin que yo lo notara, como si alguien hubiera dejado una puerta entreabierta y ahora entrara un viento frío que no debería estar ahí.
Esa noche soñé con Roberto. Estábamos en el jardín plantando el rosal juntos, pero en el sueño, cuando cavábamos la tierra, encontrábamos algo enterrado, una caja. Roberto la abría y adentro solo había oscuridad. Me desperté sobresaltada a las 3 de la mañana, con el corazón acelerado. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Y por primera vez en 2 años, desde la muerte de Roberto, sentí miedo en mi propia casa. Las visitas de Braulio empezaron a cambiar. Ya no venía solo los domingos. Ahora aparecía entre semana, sin avisar, tocando el timbre a las 10 de la mañana o a las 6 de la tarde, siempre con esa misma sonrisa que no le llegaba a los ojos. Solo pasaba por aquí, mamá. Quería ver cómo estabas. Al principio me alegraba verlo. Pensaba que tal vez se sentía solo después de haber terminado con su novia hacía unos meses. Tal vez me extrañaba más. Tal vez necesitaba la compañía de su madre. Pero pronto me di cuenta de que algo más estaba pasando. Braulio empezó a revisar cosas. Abría los cajones de la cocina como si buscara algo. Miraba los papeles que yo dejaba sobre la mesa. Preguntaba por documentos que yo ni siquiera sabía que existían. Mamá, ¿dónde guardas las escrituras de la casa? En el archivero del cuarto de Roberto, como siempre. ¿Y los estados de cuenta del banco? ¿Los tienes organizados? Braulio, ¿para qué necesitas saber eso? Es que me preocupa que no tengas todo en orden, mamá. A tu edad hay que ser más cuidadosa con los papeles importantes. A mi edad. Como si tener 60 años me convirtiera en una inválida incapaz de cuidar mis propios documentos. Una tarde llegó con una carpeta llena de papeles. Mamá, hice una cita con un notario amigo mío. Dice que sería bueno que hicieras un testamento. Ya sabes, para que todo quede claro cuando cuando ya no estés. Me senté en el sofá de la sala, sintiendo cómo se me erizaba la piel. No era la idea del testamento lo que me incomodaba. Roberto y yo habíamos hablado de eso muchas veces. Lo que me incomodaba era la urgencia en la voz de Braulio, la manera en que me miraba como si ya estuviera contando los días. Braulio, no tengo prisa por hacer un testamento. Me siento bien, gracias a Dios. Pero mamá, nadie sabe cuándo va a pasar algo. Papá tampoco pensaba que iba a morir tan pronto. Esa frase me dolió como una bofetada. Roberto había muerto a los 62 años, apenas 2 años mayor de lo que yo tenía ahora. ¿Acaso Braulio estaba esperando que yo muriera pronto también? Además, continuó, sentándose a mi lado y tomando mi mano con una suavidad que me pareció falsa, si haces el testamento ahora, yo puedo ayudarte a decidir cómo distribuir todo. No queremos que haya problemas después. ¿Problemas? Braulio, tú eres mi único hijo. Todo lo que tengo es tuyo de todas formas. No hay nada que distribuir. Pero hay que hacerlo legal, mamá. Hay que hacerlo oficial. Esa noche, después de que se fue, me quedé pensando en esa conversación. Algo no me cuadraba. Braulio nunca había mostrado tanto interés en temas legales o en mi bienestar financiero. Cuando Roberto murió, él ni siquiera me acompañó a hacer los trámites de la pensión. Yo tuve que ir sola, con doña Remedios, a todas las oficinas del gobierno. Y ahora, de repente, quería ayudarme con testamentos y documentos. Los días siguientes fueron extraños. Braulio empezó a decir cosas que me hacían dudar de mí misma. Mamá, ayer me llamó doña Remedios. Dice que te vio regar las plantas a las 2 de la mañana. ¿Es cierto? ¿Qué? No, Braulio, yo nunca riego las plantas a esas horas. Pues ella dice que sí, que te vio en el jardín, en pijama, con la manguera. Yo sabía que eso era mentira, pero la forma en que Braulio lo decía, con esa preocupación fingida en su voz, me hacía dudar. ¿Y si sí había salido y no me acordaba? ¿Y si estaba perdiendo la memoria como él decía? También me contó que dejaste la puerta de la calle abierta toda la noche el martes pasado. Eso tampoco es cierto, Braulio. Mamá, no te estoy regañando. Solo me preocupo por ti. Estas cosas pasan cuando uno se hace mayor. No es tu culpa. Pero yo sabía que sí cerraba bien la puerta. Todas las noches, antes de acostarme, le daba 2 vueltas a la llave y ponía la cadena de seguridad. Era una costumbre que Roberto me había enseñado y que yo nunca había dejado de hacer. Sin embargo, las palabras de Braulio se quedaban en mi cabeza como semillas venenosas. Me hacían cuestionar mis propios recuerdos, mis propias acciones. Una mañana, mientras preparaba café, me di cuenta de que mi taza de porcelana con flores azules no estaba en el estante donde siempre la guardaba. La busqué por toda la cocina. Finalmente la encontré dentro del horno. ¿Cómo había llegado ahí?
Yo jamás guardaba las tazas en el horno. Me senté en la mesa de la cocina, sosteniendo la taza entre mis manos temblorosas, tratando de recordar si había sido yo quien la había puesto ahí. Pero no podía recordarlo. Mi mente estaba en blanco. Tal vez Braulio tenía razón. Tal vez sí estaba empezando a olvidar cosas. Esa tarde, cuando Braulio llegó de visita, le conté sobre la taza. Encontré mi taza adentro del horno. No sé cómo llegó ahí. En lugar de sorprenderse, Braulio asintió lentamente, como si eso solo confirmara algo que él ya sabía. ¿Ves, mamá? Por eso me preocupo. Estas cosas son señales. Deberías ir al doctor. Tal vez necesitas medicamento para la memoria. No necesito medicamento, Braulio. Fue solo una vez. Pero puede empeorar. Y si empeora, no vas a poder vivir sola. Vas a necesitar ayuda. Esa palabra, ayuda, la forma en que la pronunció, me puso la piel de gallina. Las siguientes semanas empecé a sentirme observada en mi propia casa. Braulio aparecía sin avisar a cualquier hora. Tocaba el timbre y cuando yo abría la puerta, él me miraba de arriba a abajo, como si estuviera evaluándome. ¿Estabas durmiendo, mamá? Son las 10 de la mañana. No, estaba leyendo en mi cuarto. Ah, pensé que tal vez te sentías mal. Empezó a llevar comida preparada cuando venía de visita. Toppers con guisados que decía haber comprado en un restaurante cerca de su oficina. Para que no tengas que cocinar, mamá, ya no deberías estar tanto tiempo parada en la cocina. Yo aceptaba la comida para no hacerlo sentir mal, pero en el fondo me dolía. Cocinar era una de las pocas cosas que todavía me hacían sentir útil, que todavía me conectaban con Roberto, con los años en que éramos una familia. Una noche, mientras calentaba uno de los guisados que Braulio había traído, sentí un sabor extraño, amargo, como si la comida estuviera echada a perder. La escupí en el fregadero y tiré todo el tupper a la basura. Al día siguiente me sentí mareada toda la mañana. Pensé que tal vez era la presión o que había dormido mal, pero cuando Braulio llegó esa tarde y me vio pálida, sonrió de una manera que no me gustó. ¿Ves, mamá? No estás bien. Necesitas que alguien te cuide. Doña Remedios empezó a comportarse diferente conmigo también. Ya no se asomaba tanto por encima de la barda. Ya no me saludaba con la misma calidez de siempre. Cuando la veía en la calle, desviaba la mirada. Un día la encontré en el mercado y me acerqué a saludarla. «Reme, ¿cómo has estado? Ya casi no platicamos». Ella me miró con una expresión extraña, entre lástima y incomodidad. «Ay, doña Isabela, es que su hijo me pidió que la vigilara. Dice que usted anda haciendo cosas raras, que sale en la madrugada, que deja las puertas abiertas». Se me heló la sangre. «¿Braulio te pidió que me vigilaras?» «Sí, me dijo que le avisara si veía algo extraño. Que usted está enferma de la cabeza, pero no quiere aceptarlo». Me fui de ahí sin decir nada más. Caminé las 8 cuadras de regreso a mi casa sin ver nada, sin sentir nada, solo con un zumbido en los oídos que no me dejaba pensar. Cuando llegué, cerré la puerta con llave y me senté en el sofá de la sala, mirando las fotografías en la pared. Roberto sonriendo. Braulio de bebé en brazos de su padre. Braulio en su graduación. ¿Cuándo se había convertido mi hijo en un extraño? Tomé mi taza de porcelana con flores azules y me serví café, aunque ya eran las 6 de la tarde y sabía que no iba a poder dormir. Necesitaba algo que me hiciera sentir normal, algo que me recordara quién era yo antes de que todo esto empezara. La taza estaba tibia entre mis manos. La grieta que Roberto había pegado hacía tantos años seguía ahí, apenas visible, pero resistente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la oscuridad de mi cuarto, escuchando los sonidos de la casa, el tic-tac del reloj, el viento moviendo las ramas del rosal en el jardín, y algo más, un crujido que venía de la sala. Me levanté despacio, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Caminé por el pasillo oscuro hasta la sala. La puerta de la calle estaba entreabierta. Yo estaba segura, completamente segura de haberla cerrado con llave y puesto la cadena de seguridad antes de acostarme. Cerré la puerta rápidamente y le di vuelta a la llave con manos temblorosas. Revisé todas las ventanas de la casa. Todas estaban cerradas. Revisé las puertas. Todo cerrado. Pero esa puerta había estado abierta. Yo no estaba imaginándolo. Alguien la había abierto desde adentro. O tal vez había alguien más en mi casa. Los días se convirtieron en una niebla de dudas y confusión. Empecé a anotar todo en un cuaderno viejo que encontré en el escritorio de Roberto. La hora a la que me levantaba.
Si había regado las plantas, si había cerrado la puerta con llave, cada pequeño detalle de mi día, porque ya no confiaba en mi propia memoria. Pero cada vez que escribía en ese cuaderno, me sentía ridícula, como si fuera una anciana paranoica que necesitaba pruebas de su propia existencia. Braulio seguía apareciendo sin avisar. Ahora traía una llave de mi casa colgando de su llavero. ¿Cuándo te di una copia de la llave? Le pregunté la primera vez que lo vi usarla para entrar sin tocar el timbre. Me la diste hace 2 semanas, mamá. ¿No te acuerdas? Me dijiste que era mejor que yo tuviera una copia por si pasaba algo. Yo no recordaba haberle dado ninguna llave, pero ya no sabía si confiar en mi memoria o en sus palabras. Una tarde llegó con un señor que se presentó como licenciado Sánchez, el notario del que me había hablado. Buenas tardes, señora Isabela. Su hijo me ha hablado mucho de usted. Vengo a ayudarla con algunos documentos importantes. Braulio me llevó al sofá de la sala, como si yo fuera una niña pequeña que necesitara ser guiada. El licenciado abrió su portafolio y sacó varios papeles. Aquí está el testamento que su hijo me pidió que preparara. Es muy sencillo. Básicamente establece que, en caso de su fallecimiento, todos sus bienes pasan automáticamente a su hijo Braulio. También incluye un poder notarial para que él pueda manejar sus cuentas bancarias y sus propiedades en caso de que usted quede incapacitada. La palabra incapacitada resonó en mi cabeza como una campana de iglesia. ¿Incapacitada? Pero yo estoy bien. El licenciado me sonrió con condescendencia. Es solo una precaución, señora. A su edad nunca se sabe cuándo puede necesitar ayuda. Otra vez, a mi edad. Miré los papeles. Había tantas hojas, tantas palabras legales que no entendía. Términos como usufructo, cláusula revocatoria, poderdante y apoderado. No sé si debería firmar esto ahora, me gustaría pensarlo. Braulio se sentó junto a mí y me tomó la mano. Mamá, el licenciado vino hasta aquí solo para ayudarte. No es justo hacerlo esperar. Además, esto es por tu propio bien. Si te pasa algo y no tienes estos documentos en orden, va a ser un problema enorme. ¿Te acuerdas de lo que le pasó a la señora Gutiérrez cuando murió? Sus hijos estuvieron peleándose por la herencia durante años, pero yo solo tengo un hijo. No va a haber ninguna pelea. Aún así, mamá, las cosas tienen que hacerse bien, legalmente. El licenciado empujó una pluma hacia mí. ¿Dónde tengo que firmar? Braulio señaló varios lugares en los documentos. Había tantos. 5, 6, tal vez 7 lugares diferentes donde tenía que poner mi nombre. Firmé. Firmé porque no sabía qué más hacer. Firmé porque mi hijo me estaba mirando con esa expresión de impaciencia apenas contenida. Firmé porque el licenciado ya tenía su pluma en la mano, lista para validar mi firma como testigo. Cuando terminé, el licenciado guardó los papeles en su portafolio con una rapidez que me pareció sospechosa. Perfecto, todo en orden. Su hijo tiene ahora la autoridad legal para ayudarla con cualquier trámite financiero o legal que necesite. Después de que se fueron, me quedé sentada en el sofá durante horas, mirando mis manos, las mismas manos que habían firmado esos papeles, las mismas manos que habían cocinado miles de comidas para mi familia, las mismas manos que habían sostenido a Braulio cuando era bebé. ¿Qué había hecho? Esa noche, mientras me preparaba un té en la cocina, vi mi taza de porcelana con flores azules en el estante. La tomé y la sostuve contra la luz. La grieta que Roberto había pegado seguía ahí, delgada pero visible. Una línea que dividía la taza en 2 partes que habían sido separadas y luego unidas de nuevo. Me pregunté si yo también estaba rota, si había algo dentro de mí que se había quebrado sin que me diera cuenta. Los días siguientes fueron aún peores. Braulio empezó a llegar con correspondencia de mi banco. Mamá, han estado mandando estos estados de cuenta. Mira, aquí dice que tu saldo ha bajado mucho en los últimos meses. ¿En qué has estado gastando? Yo tomé los papeles y los revisé. Era cierto, había retiros grandes que yo no recordaba haber hecho. 2,000 pesos aquí, 3,000 allá. Sumaban casi 20,000 pesos en 2 meses. No sé, Braulio, tal vez en el súper, en el mercado. Mamá, nadie gasta 20,000 pesos en comida en 2 meses, viviendo sola. Esto no tiene sentido. Él tenía razón. No tenía sentido. Pero yo no podía explicarlo. Por eso te digo que necesitas ayuda para manejar tu dinero. Voy a hablar con el banco para que me den acceso a tu cuenta. Así puedo monitorear tus gastos y asegurarme de que nadie te esté robando. ¿Robando? ¿Quién me va a robar? Mamá, hay mucha gente mala en el mundo.
aprovechadores que se dan cuenta cuando una persona mayor está vulnerable. Vulnerable, otra palabra que se clavaba en mi pecho como un cuchillo, pero dejé que lo hiciera. Dejé que Braulio fuera al banco y pusiera su nombre en mi cuenta, porque una parte de mí empezaba a creer que tal vez sí necesitaba ayuda, que tal vez sí estaba perdiendo la cabeza. Las visitas de Braulio se volvieron más frecuentes y más largas. Ahora llegaba y se quedaba horas, revisando los cajones de mi casa, moviendo cosas del lugar, diciendo que estaba organizando para que todo fuera más fácil para mí. Mamá, estas fotografías están acumulando polvo. Voy a guardarlas en una caja. No, Braulio. Esas fotografías han estado en esa pared desde que nos mudamos aquí, pero hacen que la sala se vea anticuada, y además no es bueno estar viendo fotografías de papá todo el tiempo. Te mantiene viviendo en el pasado. Quité las fotografías de la pared una por una. Roberto sonriendo. Braulio de bebé. Nuestra boda. 30 años de recuerdos metidos en una caja de cartón que Braulio se llevó a su coche. Las voy a guardar en mi casa para que no se dañen aquí. Cuando se fue esa tarde, me quedé mirando la pared vacía de la sala. Las marcas donde habían estado colgadas las fotografías eran más claras que el resto de la pintura, como fantasmas rectangulares que mostraban lo que había sido y ya no era. Doña Remedios ya no me hablaba. Cuando la veía en la calle, caminaba más rápido y fingía no verme. Los vendedores del mercado también empezaron a tratarme diferente, con más lentitud, como si yo no entendiera las cosas simples. ¿Cuánto cuesta el kilo de jitomate, don Pancho? 40 pesos, doña Isabela. 40. Me hablaba como si yo fuera sorda o tonta. Una mañana, mientras esperaba el café en la cocina, recordé que Braulio me había traído el día anterior un café ya hecho en un vaso de esas cafeterías modernas. Para que no tengas que preparar café, mamá. Este está más rico y no tienes que estar batallando con la cafetera. Yo lo había tomado por cortesía, aunque sabía a cartón y a nada comparado con mi café de siempre. Pero esa mañana, mientras miraba mi cafetera vieja sobre la estufa, me di cuenta de que no la había usado en 3 días. ¿Cuándo había dejado de hacer mi propio café? ¿Cuándo había empezado a dejar que Braulio decidiera qué debía tomar, qué debía comer, qué debía tener en mi propia casa? Me serví café en mi taza de porcelana con flores azules. Lo tomé despacio, sintiendo el calor del líquido bajar por mi garganta. Sabía a hogar, sabía a Roberto, sabía a todos los años que había pasado en esta cocina, preparando desayunos para mi familia. Mientras tomaba ese café, me quedé quieta, escuchando. No se oía nada, solo el silencio de la casa vacía. Un silencio que antes me parecía paz, pero que ahora empezaba a parecerse al aislamiento. Miré mi reflejo en la ventana de la cocina. Una mujer de 60 años con el pelo canoso, con arrugas alrededor de los ojos y la boca, todavía con los ojos claros y despiertos, todavía de pie, todavía viva. ¿Cuándo había empezado a sentirme como un fantasma en mi propia casa? Esa tarde, Braulio llegó con más papeles del banco. Mamá, tengo que darte una mala noticia. Tu pensión no va a ser suficiente para mantener esta casa. Los gastos de luz, agua, predial, todo está subiendo. Y tú no tienes ingresos además de la pensión. He vivido con esa pensión durante 2 años, Braulio. Alcanza perfectamente. Alcanzaba. Pero las cosas cambian. Los precios suben y tú estás gastando más de lo que crees. Por eso necesitas vender la casa y mudarte a un lugar más pequeño. O mejor aún, podrías vivir conmigo. La idea de vivir con Braulio me llenó de un terror frío que no pude explicar. No quiero vender mi casa, Braulio. Esta es la casa que construí con tu padre. Pero papá ya no está aquí, mamá. Y tú no puedes seguir aferrada a una casa que ya no puedes mantener. Esa noche, acostada en mi cama, en el cuarto que había compartido con Roberto durante 30 años, me di cuenta de algo. Braulio nunca preguntaba qué quería yo, solo me decía qué necesitaba hacer, qué debía firmar, qué debía vender, dónde debía vivir. Y yo había aceptado todo sin pelear. Había firmado papeles sin leerlos bien. Había dejado que se llevara mis fotografías. Había permitido que pusiera su nombre en mi cuenta bancaria. Había dejado que me convenciera de que yo era el problema. Me levanté de la cama y caminé hasta la cocina en la oscuridad. Tomé mi taza de porcelana con flores azules del estante. Pasé mis dedos sobre la grieta que Roberto había pegado con tanto cuidado. La taza se había roto, pero alguien la había amado lo suficiente como para repararla.
¿Acaso yo no merecía esa misma oportunidad? La oportunidad de estar rota y aún así ser digna de cuidado, de amor, de respeto. Algo en mi interior empezó a despertar. Una voz pequeña, enterrada bajo capas de dudas y manipulación, que susurraba una verdad que yo había estado negando durante meses. Mi hijo no me estaba cuidando. Mi hijo me estaba controlando. Y yo había dejado que pasara porque tenía miedo. Miedo de estar sola. Miedo de ser una carga. Miedo de admitir que mi propio hijo podía querer hacerme daño. Pero esa noche, parada en mi cocina a oscuras, sosteniendo esa taza rota y reparada, tomé una decisión. Iba a empezar a escribir todo, no solo en mi cuaderno privado, sino también en lugares donde Braulio pudiera encontrarlo. Iba a dejar evidencia, iba a protegerme, porque tenía el presentimiento de que algo peor estaba por venir. Y no me equivoqué. Mientras escribo esto desde la cama del hospital, como estoy escribiendo ahora en mi corazón, pienso en esa ciudad donde estás tú, escuchándome. Pienso en cómo a veces estamos tan solos, cada uno en nuestro rincón del mundo, compartiendo las mismas heridas. Si puedes, escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad. Quiero saber dónde está la persona que me está dando su tiempo, su oído, su compasión, porque esto que te cuento no es solo mi historia. Es la historia de tantas madres, de tantas mujeres que confiaron demasiado. Empecé a buscar los papeles que había firmado. Una mañana, después de que Braulio se fue, revisé el archivero donde Roberto guardaba todos nuestros documentos importantes. Las escrituras de la casa seguían ahí, en su folder amarillo de siempre. Pero cuando busqué las copias del testamento y del poder notarial que había firmado, no las encontré. Braulio se las había llevado todas. Llamé al banco. Me atendió una chica joven que hablaba con ese tono alegre y profesional que usan en los centros de llamadas. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Habla Isabela Cienfuegos. Quiero saber quién tiene acceso a mi cuenta. Hubo una pausa. Escuché el tecleo de una computadora. Señora Cienfuegos, según nuestro sistema, usted autorizó hace 3 semanas que el señor Braulio Cienfuegos tuviera acceso completo a su cuenta. Él puede hacer retiros, transferencias y consultas sin necesidad de su autorización. Se me cayó el alma al piso. ¿Acceso completo? Yo pensé que solo era para consultar, no para hacer retiros. No, señora. El documento que firmó le da poderes completos sobre la cuenta. ¿Hay algún problema? No. Gracias. Colgué con las manos temblando. Esos 20,000 pesos que habían desaparecido de mi cuenta en los últimos meses. No había sido yo quien los gastó. Había sido Braulio. Me senté en la mesa de la cocina, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mi hijo me estaba robando. Mi propio hijo estaba sacando dinero de mi cuenta sin decirme nada. ¿Y el testamento? ¿Qué más había firmado sin darme cuenta? Esa tarde, cuando Braulio llegó, traía comida preparada otra vez, pollo con mole en un tupper de plástico. Para que no cocines hoy, mamá. Sé que has estado cansada. Lo miré diferente, tratando de ver en su cara alguna señal de culpa, de remordimiento. Pero solo vi esa sonrisa que ya no me parecía cariñosa, sino calculadora. Gracias, hijo. Comí el mole aunque no tenía hambre. Braulio se sentó frente a mí, mirándome comer como si estuviera evaluando cada bocado que me llevaba a la boca. ¿Está rico? Sí, muy rico. Me alegro. Este restaurante es de un amigo mío. Hace comida especial para personas mayores, suave, fácil de digerir. Comida para personas mayores, como si yo fuera una anciana inválida que no podía masticar bien. Después de comer, me empezó a sentir mareada otra vez. Esa misma sensación de la vez anterior, como si la habitación diera vueltas lentamente. ¿Te sientes bien, mamá? Te ves pálida. Me siento un poco mareada. Deberías acostarte. Yo me quedo aquí un rato para asegurarme de que estés bien. Subí a mi cuarto con pasos lentos. La cabeza me daba vueltas. Me acosté en la cama y cerré los ojos, pero podía escuchar a Braulio abajo, moviéndose por la casa, abriendo cajones, moviendo cosas. Cuando desperté, ya era de noche. Habían pasado varias horas. Bajé las escaleras con cuidado, aún sintiéndome débil. Braulio ya no estaba, pero la casa se sentía diferente, como si alguien hubiera estado buscando algo. Revisé el archivero de Roberto otra vez. Las escrituras de la casa ya no estaban. El corazón me empezó a latir con fuerza. Revisé todos los cajones de la sala, del comedor, de la cocina. Nada. Braulio se había llevado las escrituras de mi casa.
Esa noche llamé a un número que encontré en las páginas amarillas viejas que Roberto guardaba. Un abogado. Necesitaba hablar con alguien que me dijera qué hacer. La secretaria me dijo que la consulta costaba 1,500 pesos y que podía ir al día siguiente a las 11 de la mañana. Acepté. A la mañana siguiente me arreglé con cuidado. Me puse un vestido azul que Roberto siempre decía que me quedaba bonito. Me peiné el cabello hacia atrás con un broche que había sido de mi madre. Quería verme digna, cuerda, capaz. El despacho del abogado quedaba en un edificio viejo del centro, cerca del Zócalo. Subí 3 pisos por unas escaleras estrechas que olían a humedad y a papel viejo. El licenciado Moreno era un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y una barba gris bien recortada. Me recibió en una oficina pequeña llena de libros y expedientes apilados. «Cuénteme, señora Cienfuegos, ¿en qué puedo ayudarla?». Le conté todo, los papeles que había firmado sin leer bien, el dinero que desaparecía de mi cuenta, las escrituras que Braulio se había llevado, las cosas extrañas que pasaban en mi casa, la sensación de que me estaban manipulando. El licenciado Moreno escuchó en silencio, tomando notas en una libreta amarilla. Cuando terminé de hablar, él se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo, mientras me miraba con una expresión que era mitad compasión, mitad preocupación. «Señora Cienfuegos, lo que usted me está describiendo se llama abuso patrimonial. Es un delito. Su hijo está usando documentos legales para tomar control de sus bienes sin su verdadero consentimiento. ¿Pero yo firmé esos papeles? Sí, pero si firmó bajo presión, sin entender completamente lo que estaba firmando, o si su hijo manipuló la situación para que usted firmara, eso se puede impugnar legalmente». Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. ¿Qué puedo hacer? Lo primero es conseguir copias de todos los documentos que firmó. Necesitamos ver exactamente qué le está dando su hijo acceso. Después, podemos ir al banco y revocar sus poderes sobre su cuenta. También podemos invalidar el poder notarial si demostramos que fue obtenido de manera fraudulenta. ¿Y las escrituras de mi casa? Esas son más complicadas. Si su hijo tiene las escrituras físicas, técnicamente no puede hacer nada con ellas sin su firma. Pero si él tiene un poder notarial amplio, podría intentar vender la propiedad alegando que usted está incapacitada. Por eso es urgente que actuemos rápido. Me explicó que necesitaba 1,500 pesos para la consulta de ese día y que si quería que él me representara, el costo total del caso sería de aproximadamente 30,000 pesos. 30,000 pesos. Era casi todo lo que me quedaba en ahorros después de los retiros que Braulio había hecho. «Necesito pensarlo», le dije. «No se tarde mucho, señora. Mientras más tiempo pase, más difícil será recuperar el control de sus bienes». Salí del despacho sintiéndome aturdida. Caminé por las calles del centro sin rumbo fijo, pasando por vendedores ambulantes, por iglesias antiguas, por edificios coloniales que habían visto pasar siglos de historias. Me senté en una banca del Zócalo a ver a la gente pasar. Familias con niños, parejas de novios, ancianos alimentando palomas. Todos viviendo sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba. ¿Cómo había llegado a esto? Como una mujer que había criado a un hijo, que había trabajado durante años como maestra, que había construido una vida junto a un buen hombre. Ahora estaba sentada en una plaza pública tratando de decidir si debía gastar sus últimos ahorros en defenderse de su propio hijo. Cuando llegué a casa esa tarde, Braulio ya estaba ahí, esperándome en la sala. «¿Dónde estabas, mamá? Te llamé al teléfono 3 veces. Salí a caminar». «¿A caminar? ¿A dónde?» «Al centro, a caminar por las calles». Me miró con esa expresión que ya me era familiar, esa mezcla de desaprobación y falsa preocupación. «No deberías andar sola por el centro, mamá. Es peligroso. Pueden asaltarte, pueden aprovecharse de ti. Yo viví en esta ciudad toda mi vida, Braulio. Sé cuidarme sola». «¿Ah, sí? ¿Y por qué fuiste al centro? ¿Qué tenías que hacer allá?» Se me heló la sangre. ¿Cómo sabía que había ido al centro específicamente? Yo solo le había dicho que salía a caminar. «¿Cómo sabes que fui al centro?» Braulio sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que me dejó ver que había cometido un error al preguntarle eso, un error que le mostraba que yo estaba empezando a sospechar. «Doña Remedios te vio subir al camión que va al centro. Me llamó para avisarme. Estaba preocupada por ti». «Doña Remedios».
Mi vecina, a quien yo había considerado mi amiga durante años, ahora era la espía de Braulio. ¿Fuiste a ver a un abogado, mamá? La pregunta me cayó como un balde de agua fría. ¿Qué? No. ¿Por qué iba a ver a un abogado? No sé. Tú dime. ¿Hay algo que quieras contarme? Nos quedamos mirando en silencio. Él sabía que yo estaba empezando a descubrir sus mentiras, y yo sabía que él sabía. No fui a ver a ningún abogado, Braulio. Solo fui a caminar. Está bien, mamá. Te creo. Pero su tono de voz decía lo contrario. Esa noche, después de que Braulio se fue, revisé toda la casa buscando las escrituras. Sabía que no las iba a encontrar, pero necesitaba hacer algo. Necesitaba sentir que tenía algún control sobre la situación. En el cajón de mi buró encontré algo que no había visto en meses, mi libreta de direcciones y teléfonos. La abrí y pasé las páginas llenas de nombres escritos con la caligrafía de Roberto, familiares, amigos, compañeros de trabajo. La mayoría ya no vivían en la ciudad. Algunos habían muerto. Otros simplemente habían perdido contacto con nosotros con los años. Pero había un nombre que me llamó la atención. Gabriela, mi hermana menor, vivía en Puebla. Hacía más de un año que no hablábamos. Nos habíamos distanciado después de la muerte de Roberto. No por ninguna pelea, sino simplemente porque la vida nos había llevado por caminos diferentes. Marqué su número desde el teléfono de la cocina. Sonó 5 veces antes de que contestara. Bueno, Gaby, soy Isabela. Hubo una pausa. ¿Isabela? ¿Hermana? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Su voz sonaba sorprendida, pero también genuinamente preocupada. Y esa preocupación real, sin segundas intenciones, me hizo quebrarme. Empecé a llorar. Ahí, parada en mi cocina, sosteniendo el teléfono con las 2 manos, lloré como no había llorado desde la muerte de Roberto. Gaby, creo que necesito ayuda. Cuéntame, ¿qué está pasando? Le conté todo. Los documentos, el dinero, las escrituras, la manipulación, el abogado. Todo lo que había estado guardando durante meses salió de mi boca en un río de palabras entrecortadas por sollozos. Gabriela escuchó sin interrumpir. Cuando terminé de hablar, su voz sonaba furiosa. Ese desgraciado, ese maldito desgraciado. Isabela, tienes que salir de esa casa ahora mismo. Vente a Puebla conmigo. Podemos contratar un abogado aquí y pelear esto desde lejos. No puedo dejar mi casa, Gaby. Esta es mi casa. ¿Y de qué te sirve la casa si tu propio hijo te está robando? ¿Si te está manipulando? Tenía razón, pero yo no podía irme. Irme significaba aceptar la derrota. Significaba dejar que Braulio ganara. Dame unos días más, le dije. Déjame ver si puedo arreglar esto. Isabela, por favor, no esperes demasiado. Los hijos que hacen estas cosas pueden llegar muy lejos, más lejos de lo que una madre quiere imaginar. Esas palabras se quedaron conmigo después de colgar. ¿Qué tan lejos podía llegar Braulio? Esa noche me acosté con mi taza de porcelana con flores azules en la mesa de noche. La miraba en la oscuridad, viendo cómo la luz de la luna entraba por la ventana y hacía brillar la grieta reparada. Roberto la había pegado porque me amaba, porque para él yo valía el esfuerzo de reparar lo roto. ¿Acaso Braulio alguna vez me había visto así? ¿Como algo digno de cuidar, de proteger, de reparar? ¿O solo me veía como un obstáculo entre él y el dinero que Roberto y yo habíamos ahorrado durante toda una vida de trabajo? Me quedé dormida con esas preguntas dando vueltas en mi cabeza, y cuando desperté a la mañana siguiente, supe que algo había cambiado en la casa durante la noche. El cuaderno donde yo anotaba todo lo que hacía durante el día, el cuaderno donde escribía mis dudas y mis sospechas, ya no estaba en el cajón de mi buró donde lo guardaba. Braulio había estado en mi casa mientras yo dormía, y se había llevado mi cuaderno. El descubrimiento de que Braulio había entrado a mi casa mientras yo dormía me llenó de un terror que nunca había sentido antes. No era el miedo a un extraño, era el miedo a alguien que yo había traído al mundo, que había alimentado con mi cuerpo, que había sostenido en mis brazos cuando lloraba de bebé. Revisé todas las cerraduras de la casa. Todas estaban intactas. Braulio había usado su llave. La llave que decía que yo le había dado, pero que yo no recordaba haberle dado nunca. Esa mañana no desayuné. Me senté en la cocina con mi taza de porcelana vacía entre las manos, mirando por la ventana hacia el jardín donde el rosal de Roberto florecía con rosas blancas. Las rosas blancas siempre habían sido mis favoritas. Roberto lo sabía,
Por eso había plantado ese rosal específicamente. Cada primavera, cuando las rosas abrían, yo sentía que Roberto seguía cuidándome desde donde estuviera. Pero ahora, mirando esas flores blancas moviéndose con el viento, me pregunté si Roberto estaría decepcionado de mí, si estaría triste de ver cómo había dejado que nuestro hijo me tratara así. El teléfono sonó. Era Braulio. «Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste?» «Bien. Qué bueno. Oye, necesito que busques unos papeles. Son unos documentos del seguro de vida que papá tenía. Creo que están en el archivero». Se me hizo un nudo en el estómago. El seguro de vida de Roberto. Había sido una póliza pequeña, de 100,000 pesos, que yo había cobrado después de su muerte. Ese dinero estaba en una cuenta de ahorro separada, una cuenta que Braulio no sabía que existía. O eso había creído yo. «No sé de qué papeles hablas, Braulio». «Mamá, no te hagas. Sé que papá tenía un seguro de vida y sé que lo cobraste. Necesito ver esos documentos». «¿Para qué?» «Porque soy tu hijo y tengo derecho a saber qué bienes tienes. Ahora que tengo poder sobre tus cuentas, necesito tener toda la información completa. Toda la información completa. Como si mis ahorros, el dinero que Roberto me había dejado para que yo viviera tranquila, fueran información que mi hijo tenía derecho a exigir. Esos papeles son privados, Braulio». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. Ya no era la voz preocupada del hijo cariñoso. Era algo más frío, más calculador. «Mamá, no sé qué te pasa últimamente. Estás muy desconfiada, muy rara. Ayer hablé con doña Remedios y me dijo que te has estado comportando extraño, que a veces te ve hablando sola en el jardín a altas horas de la noche. Yo le hablo a tu padre. Siempre lo he hecho». «Eso no es normal, mamá. Hablarle a personas muertas no es normal. Creo que necesitas ver a un doctor, un psiquiatra». La palabra psiquiatra cayó como una bomba entre nosotros. «No estoy loca, Braulio». «Nadie dijo que estés loca, pero claramente necesitas ayuda. Y como tu hijo, es mi responsabilidad asegurarme de que la recibas». Colgó sin decir adiós. Me quedé ahí sentada, con el teléfono todavía en la mano, entendiendo finalmente lo que estaba pasando. Braulio no solo quería mi dinero, quería declararme incapaz, quería que un doctor certificara que yo estaba loca, que no podía cuidar de mí misma, para tener control total sobre todo lo que Roberto y yo habíamos construido. Y había estado preparando el terreno durante meses, diciéndole a los vecinos que yo hacía cosas raras, convenciendo a la gente de que yo estaba perdiendo la razón, creando un historial de comportamiento extraño que podría usar en mi contra. Por primera vez en meses, todo tenía sentido. La comida que me traía y que me hacía sentir mareada, los objetos que aparecían en lugares donde yo no los había puesto, las puertas que amanecían abiertas. Todo había sido él, manipulando mi entorno para hacerme dudar de mi propia cordura. Me levanté y fui directamente al teléfono. Marqué el número de Gabriela otra vez. «Gaby, necesito que vengas. Por favor, lo necesito ahora». Mi hermana llegó 2 días después. Tomó el autobús desde Puebla y apareció en mi puerta con una maleta pequeña y una expresión de determinación en el rostro. «Enséñame todo», me dijo en cuanto entró. Le mostré el archivero vacío donde habían estado las escrituras. Le mostré los estados de cuenta del banco con los retiros que yo no había hecho. Le conté sobre el testamento y el poder notarial que había firmado sin entender completamente. Gabriela revisó todo con ojo crítico. Ella había sido secretaria legal durante años antes de jubilarse. Sabía de documentos, de trámites, de leyes. «Esto es grave, Isabela, muy grave. Tu hijo está cometiendo varios delitos. Abuso patrimonial, fraude, posiblemente hasta falsificación, si es que manipuló alguno de estos documentos. ¿Qué puedo hacer? Primero, vamos a ir juntas al banco mañana a la primera hora. Vamos a revocar todos los poderes que le diste. Después, vamos a ir al registro público a solicitar copias certificadas de las escrituras de tu casa. Él puede tener los originales, pero no puede hacer nada con ellos si tú actúas rápido». Esa noche, por primera vez en meses, dormí tranquila. Saber que Gabriela estaba en el cuarto de invitados, que no estaba sola, que alguien me creía y me estaba ayudando, me dio una paz que había olvidado que existía. Pero a la mañana siguiente, cuando desperté, Gabriela no estaba en su cuarto. Bajé las escaleras llamándola. «Gaby, Gaby». La encontré en la sala, sentada en el sofá, tomando café con Braulio.
Mi hijo había llegado temprano, usando su llave, y había convencido a mi hermana de sentarse a conversar con él. «Buenos días, mamá». Mira quién llegó de sorpresa, la tía Gaby. Gabriela me miró con una expresión extraña, algo entre disculpa y confusión. «Isabela, Braulio me ha estado explicando la situación. Creo que hay un malentendido». Se me cayó el alma a los pies. ¿Malentendido? Braulio sonrió, esa sonrisa que ya conocía también. La sonrisa del depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Le estaba contando a la tía que has estado muy confundida últimamente, que a veces olvidas cosas, que mezclas los hechos, que por eso yo he estado tratando de ayudarte con tus finanzas y tus documentos, para protegerte. Gaby, no le creas, te lo expliqué todo ayer. Los retiros, las escrituras. Isabela, cálmate, me dijo Gabriela con esa voz suave que se usa para hablarle a alguien que está alterado. Braulio me mostró los documentos. Todo está en orden. Tú firmaste esos papeles voluntariamente. Está tu firma, tu huella digital, el sello del notario. Pero yo no entendía lo que estaba firmando. Él me presionó. Mamá, nadie te presionó. Tú estabas perfectamente consciente cuando firmaste. El licenciado Sánchez puede confirmarlo. Me di cuenta en ese momento de que había perdido. Braulio se había adelantado a mí. Había sabido que yo iba a buscar ayuda y había llegado primero a convencer a Gabriela de que yo era el problema. Braulio me sugirió algo que creo que tiene sentido, continuó Gabriela, mirándome con una mezcla de compasión y pena que me partió el corazón. Dice que deberías ir a ver a un doctor, hacerte algunos estudios, para descartar cualquier problema de salud que pueda estar afectando tu memoria. No tengo ningún problema de salud. Entonces no hay problema en ir al doctor, ¿verdad? Solo para estar seguros. Braulio se levantó del sofá y se acercó a mí. Me puso una mano en el hombro, con un gesto que a cualquier observador le parecería cariñoso, pero que a mí me hizo sentir como si me estuviera marcando como su propiedad. Es por tu bien, mamá. Solo queremos cuidarte. Gabriela se quedó 2 días más, pero ya no hablamos de abogados ni de revocar poderes. En lugar de eso, ella pasó el tiempo ordenando mi casa, cocinando comidas que según ella eran más nutritivas para mí, y hablando con Braulio sobre opciones de cuidado para mí. Cuando se fue, me abrazó largo en la puerta. Cuídate, hermana. Y por favor, ve a ese doctor. Si resulta que todo está bien, todos vamos a estar más tranquilos, incluyéndote a ti. La vi subirse al taxi que la llevaría a la terminal de autobuses. Mi última esperanza de ayuda se alejaba por la calle, convencida de que yo era una anciana confundida que necesitaba supervisión médica. Braulio esperó hasta que el taxi dobló la esquina para hablar. «¿Ves, mamá? Nadie te va a creer. Todos pueden ver que estás confundida, que necesitas ayuda. Tú hiciste esto. Tú le dijiste cosas a Gabriela antes de que yo pudiera explicarle. Yo solo le dije la verdad, que mi madre está teniendo problemas de memoria y que, como buen hijo, estoy tratando de ayudarla. ¿Y el dinero que has sacado de mi cuenta? ¿Eso también es ayudarme? Ese dinero es para los gastos de la casa, mamá. Para la luz, el agua, el gas. Tú no te das cuenta de cuánto cuestan las cosas. 20,000 pesos en 2 meses no son gastos de luz y agua. Bueno, también están los gastos médicos que vienen, los doctores que vas a tener que ver, los estudios. Todo eso cuesta dinero. Me miró directamente a los ojos cuando dijo eso, y en esa mirada vi algo que me heló hasta los huesos. Mi hijo ya había decidido mi futuro. Ya había planeado cómo iba a declararme incapaz, cómo iba a tomar control de todo, cómo iba a encerrarme en algún lugar donde no pudiera quejarme ni pedir ayuda. Tengo una cita para ti la próxima semana con un geriatra, un especialista en problemas de memoria en personas mayores. Va a evaluarte y va a decirnos qué es lo mejor para ti. No voy a ir a ningún doctor. Sí vas a ir, mamá, porque si no vas voluntariamente, voy a tener que buscar otras opciones. Opciones que no te van a gustar. ¿Me estás amenazando? Te estoy protegiendo. De ti misma. Se fue después de eso, dejándome sola en mi casa que cada vez se sentía menos mía. Esa tarde me senté en el jardín junto al rosal de Roberto. Las rosas blancas estaban en plena floración, llenando el aire con su perfume dulce. Roberto, susurré, no sé qué hacer. Nuestro hijo se ha convertido en alguien que no reconozco. El viento movió las ramas del rosal, haciendo caer algunos pétalos sobre mis manos. Si estuvieras aquí, ¿qué me dirías? ¿Qué harías? Pero Roberto no estaba ahí, y yo estaba sola, enfrentando una batalla que no sabía cómo pelear.
Entré a la casa cuando empezó a oscurecer. Me preparé un té en mi taza de porcelana con flores azules. La sostuve entre mis manos, sintiendo el calor que se filtraba a través de la cerámica. La grieta reparada seguía ahí, visible pero firme. Un recordatorio de que algo podía romperse y aún así seguir siendo útil, seguir siendo bello, seguir teniendo valor. Tal vez yo también estaba rota. Tal vez Braulio había logrado quebrar mi confianza, mi paz, mi sentido de seguridad. Pero todavía estaba aquí. Todavía podía sostener esta taza. Todavía podía pensar, decidir, resistir. La pregunta era, ¿por cuánto tiempo más? Esa noche, antes de acostarme, hice algo que no había hecho en años. Saqué un papel y un sobre de un cajón y escribí una carta. Una carta dirigida a nadie en particular, pero a cualquiera que pudiera encontrarla si algo me pasaba. Escribí todo. Los documentos firmados bajo presión, el dinero desaparecido, las manipulaciones, las amenazas veladas, los planes de Braulio de declararme incapaz. Escribí mi verdad, con mi puño y letra, firmada y fechada. Escondí la carta dentro de un libro en mi buró. 100 años de soledad, el libro favorito de Roberto. Si algo me pasaba, si alguien algún día revisaba mis cosas, tal vez encontrarían esa carta. Tal vez alguien sabría la verdad. Me acosté esa noche sintiendo que había puesto una pequeña semilla de resistencia en el mundo. Una semilla que tal vez nunca crecería, pero que al menos existía. No sabía que esa carta sería encontrada mucho antes de lo que imaginaba, y que las palabras que escribí esa noche serían la diferencia entre la vida y la muerte. La cita con el geriatra estaba programada para un martes a las 10 de la mañana. Braulio llegó temprano a recogerme. Yo había pasado la noche anterior sin dormir, dándole vueltas en mi cabeza a lo que iba a decirle al doctor. ¿Le contaría la verdad sobre lo que Braulio estaba haciendo? ¿O el doctor también estaría del lado de mi hijo, convencido de que yo era una anciana confundida? ¿Lista, mamá? No respondí. Solo tomé mi bolsa y salí de la casa. El consultorio del doctor Vega quedaba en una clínica privada en la colonia del Valle. Era un edificio moderno, con pisos de mármol brillante y plantas ornamentales en cada esquina. Todo olía a desinfectante y a dinero. En la sala de espera, Braulio se sentó junto a mí y sacó su teléfono. Mientras él revisaba sus mensajes, yo miraba a las otras personas que esperaban, ancianos acompañados de sus hijos adultos, todos con esa misma expresión resignada que probablemente yo también tenía. «Señora Cienfuegos», llamó la enfermera desde la puerta. Braulio se levantó conmigo. «Yo entro con ella», le dijo a la enfermera. «El doctor prefiere hacer la evaluación inicial a solas con el paciente, señor. Usted puede pasar después». Vi un destello de irritación en el rostro de Braulio, pero asintió y volvió a sentarse. Seguí a la enfermera por un pasillo largo hasta un consultorio espacioso. El doctor Vega era un hombre de unos 40 años, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y lentes de armazón delgado. Me recibió con una sonrisa profesional. «Señora Cienfuegos, bienvenida. Siéntese, por favor». Me senté en la silla frente a su escritorio. Él abrió una carpeta y empezó a revisar algunos papeles. «Su hijo me llamó la semana pasada para contarme su situación. Me dijo que usted ha estado teniendo problemas de memoria, olvidando cosas, confundiendo fechas, teniendo comportamientos inusuales. Mi hijo está mintiendo». El doctor Vega levantó la vista de sus papeles y me miró con interés renovado. «¿Perdón? Mi hijo está mintiendo. No tengo problemas de memoria. Lo que tengo es un hijo que quiere quedarse con mi casa y mi dinero, y está tratando de convencer a todos de que estoy loca para poder declararme incapaz». Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió a mí misma. Sin lágrimas, sin histeria, solo la verdad, dicha con calma. El doctor Vega se reclinó en su silla y me observó durante un largo momento. «Esas son acusaciones muy serias, señora Cienfuegos. Lo sé, y son verdad. ¿Tiene pruebas de lo que dice?» «Mi hijo ha sacado 20,000 pesos de mi cuenta bancaria sin mi permiso. Tiene una llave de mi casa que dice que yo le di, pero yo no recuerdo habérsela dado. Se llevó las escrituras originales de mi casa. Me hizo firmar documentos que no entendí completamente. Y ha estado diciéndole a los vecinos que me comporto de manera extraña para crear un historial que pueda usar en mi contra». El doctor Vega tomó notas en una libreta mientras yo hablaba. «¿Ha intentado usted buscar ayuda legal?» «Sí. Pero mi hijo se enteró y convenció a mi hermana de que yo soy el problema.
Nadie me cree porque él ha sido muy cuidadoso en construir una narrativa donde yo soy una anciana confundida que necesita ayuda. ¿Y cómo se siente usted ahora, en este momento? ¿Confundida? No, me siento asustada, me siento sola, me siento traicionada por mi propio hijo. Pero no estoy confundida, doctor. Sé perfectamente lo que está pasando. El doctor Vega cerró su libreta y se quitó los lentes. Señora Cienfuegos, voy a hacerle algunas evaluaciones cognitivas estándar. Ejercicios de memoria, de atención, de razonamiento. ¿Está de acuerdo? Sí. Durante la siguiente hora, el doctor me hizo todo tipo de preguntas y ejercicio. Recordar listas de palabras, dibujar un reloj marcando una hora específica, restar números de 7 en 7 desde 100 hacia abajo, nombrar objetos, seguir instrucciones complejas. Respondí todo correctamente. Lo sabía porque veía la expresión del doctor Vega mientras anotaba mis respuestas. Cuando terminamos, él juntó sus manos sobre el escritorio y me miró directamente a los ojos. Señora Cienfuegos, sus resultados son completamente normales. No hay ningún indicio de deterioro cognitivo ni de problemas de memoria. Su lucidez mental está intacta. Sentí una oleada de alivio tan fuerte que casi me echo a llorar. ¿Se lo va a decir a mi hijo? Voy a hablar con él, sí. Pero antes quiero preguntarle algo. Si lo que usted me ha contado es cierto, ¿por qué sigue viviendo con su hijo teniendo acceso a su casa? ¿Por qué no cambia las cerraduras? ¿Por qué no revoca los poderes que le dio? Porque tengo miedo. Tengo miedo de lo que pueda hacer si yo lo enfrento directamente. Y porque es mi hijo. Parte de mí todavía quiere creer que tal vez hay un malentendido, que tal vez él realmente cree que me está ayudando. ¿Usted cree eso? Me quedé en silencio. Después negué con la cabeza. No, ya no. Señora Cienfuegos, escúcheme bien. Si lo que me ha contado es verdad, usted está en una situación de abuso económico y psicológico. Y ese tipo de abuso tiende a escalar, no mejora, empeora. ¿Qué puedo hacer? Puede presentar una denuncia, puede buscar ayuda de las autoridades, puede cambiar las cerraduras de su casa hoy mismo y revocar todos los poderes que le dio a su hijo. Yo puedo darle un reporte médico que certifique que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Ese documento puede servirle legalmente. ¿Y si él dice que usted está mintiendo? ¿Que yo lo manipulé para que escribiera eso? Yo escribo lo que veo y lo que evalúo profesionalmente. Y lo que veo es una mujer de 60 años, lúcida, coherente, sin ningún signo de deterioro cognitivo. Me extendió una carpeta con varios papeles dentro. Este es su reporte. Léalo. Y piense muy bien en sus próximos pasos, porque, señora Cienfuegos, el tiempo no está de su lado en esta situación. Cuando salí del consultorio, Braulio se levantó inmediatamente de su asiento. ¿Y? ¿Qué dijo el doctor? Quiere hablar contigo. Braulio entró al consultorio con esa sonrisa confiada que usaba cuando estaba seguro de tener el control. Salió 15 minutos después con una expresión completamente diferente. Enojado, tenso. No hablamos en el camino de regreso a casa. El silencio en el coche era denso, amenazante. Yo sostenía la carpeta con mi reporte médico contra mi pecho como si fuera un escudo. Cuando llegamos a mi casa, Braulio apagó el motor, pero no salió del coche. El doctor dijo que estás bien, que no tienes ningún problema de memoria, porque no lo tengo. O tal vez eres más lista de lo que pensé. Tal vez lo engañaste. No engañé a nadie, Braulio. Simplemente respondí sus preguntas honestamente. Me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Odio puro. Ya no había ni siquiera el intento de fingir preocupación o cariño. ¿Qué le dijiste al doctor? Le dije la verdad. ¿La verdad? ¿Y cuál es tu verdad, mamá? ¿Que tu hijo está tratando de robarte? ¿Que te está manipulando? ¿Eso es lo que le dijiste? Le dije que has estado sacando dinero de mi cuenta sin permiso, que te llevaste las escrituras de mi casa, que has estado manipulando situaciones para hacerme parecer confundida. Braulio golpeó el volante con tanta fuerza que me sobresalté. ¿Sabes qué es lo que pasa, mamá? Que eres una malagradecida. Toda mi vida he cuidado de ti. Te di un título universitario que presumir. Te visito. Me preocupo por ti. Y así es como me lo pagas, acusándome de ser un ladrón. Braulio, yo te pagué la universidad con el dinero que tu padre y yo ahorramos durante años. Yo trabajé doble turno cuando eras adolescente para poder pagar tu colegiatura. Tú no me has dado nada. Yo te lo di todo a ti. ¿Y eso qué? ¿Ahora me vas a cobrar por haberte sido hijo? No te estoy cobrando nada.
Solo quiero que me dejes vivir en paz, que dejes de manipularme, que me devuelvas el control sobre mi propia vida. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Voy a dejarte vivir en paz, completamente en paz, tan en paz, que vas a poder pensar muy bien en todo lo que me acabas de decir. Salió del coche y yo también. Caminamos hacia la puerta de la casa. Yo saqué mi llave para abrir, pero Braulio llegó primero con la suya. «Pasa», me dijo. Algo en su tono de voz me puso en alerta, pero entré de todas formas. Era mi casa. No tenía por qué tenerle miedo a mi propio hijo en mi propia casa. Estaba equivocada. En cuanto crucé el umbral, Braulio me empujó hacia adentro con fuerza. Tropecé y caí de rodillas en el piso de la sala. «Braulio, ¿qué haces?» «Te voy a enseñar lo que pasa cuando una madre levanta calumnias contra su hijo». Me agarró del brazo y me arrastró hacia la cocina. Yo intenté resistirme, pero él era mucho más fuerte que yo. «Braulio, me estás lastimando». «¿Lastimando? Todavía no sabes lo que es lastimar». Me empujó hacia la despensa. Era un cuarto pequeño al fondo de la cocina donde guardábamos las latas, los granos, las conservas. Tenía una puerta de madera con cerrojo por fuera. «Vas a quedarte aquí hasta que aprendas a no andar diciendo mentiras sobre mí». «Braulio, no». Me metió a la despensa de un empujón. Caí entre las cajas de cereal y las bolsas de arroz. Intenté levantarme, pero él cerró la puerta antes de que pudiera salir. Escuché el sonido del cerrojo corriéndose del otro lado. «Braulio, Braulio, ábreme. Cuando entiendas que yo soy el único que te cuida, el único que se preocupa por ti, entonces te voy a sacar». «No puedes encerrarme aquí». «Claro que puedo. Esta es mi casa ahora, mamá, o pronto lo será». Escuché sus pasos alejándose. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas. «Braulio, por favor, déjame salir». No hubo respuesta. Seguí golpeando la puerta hasta que me dolieron las manos. Grité hasta que se me quebró la voz. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Finalmente, me dejé caer en el piso de la despensa, rodeada de latas y bolsas, en la oscuridad casi total. Solo entraba un hilo de luz por debajo de la puerta. Escuché a Braulio moverse por la casa, abriendo cajones, moviendo muebles, buscando algo. Después escuché la puerta principal cerrarse, el sonido de su coche arrancando, el silencio. Me quedé ahí, en esa despensa oscura, tratando de entender cómo había llegado a esto. Cómo el bebé que había sostenido en mis brazos, al que había cantado canciones de cuna, al que había curado cuando estaba enfermo, se había convertido en alguien capaz de encerrarme como si yo fuera un animal. No sabía cuánto tiempo había pasado. ¿1 hora? ¿2? No había ventanas en la despensa. No tenía forma de saber. Tenía sed, tanta sed. Había una llave de agua en una esquina de la despensa, conectada a un pequeño lavadero donde yo a veces lavaba los trapos de cocina. Me arrastré hasta ahí y abrí la llave. El agua salió tibia y con un ligero sabor a metal, pero la bebí con desesperación. Después volví a caer al piso, agotada. ¿Y ahora qué?, pensé. ¿Cuánto tiempo planeaba Braulio dejarme aquí? ¿Días? ¿Semanas? ¿Alguien vendría a buscarme? ¿Doña Remedios? ¿Gabriela? Pero Braulio ya había pensado en eso. Les diría que yo estaba viajando, que me había ido a descansar unos días, que estaba bien, y todos le creerían, porque él había construido tan bien su historia de hijo preocupado que nadie dudaría de su palabra. En la oscuridad de esa despensa, rodeada del aroma de canela y café que alguna vez me habían parecido olores hogareños y que ahora olían a encierro, entendí algo fundamental. Había perdido. Braulio había ganado, y yo estaba completamente sola. El primer día en la despensa fue el más difícil, no porque tuviera hambre todavía. Había suficientes latas de frijoles, de atún, de verduras enlatadas a mi alrededor, y tenía agua del lavadero. El problema no era la comida, el problema era el silencio absoluto que me hacía escuchar cada latido de mi corazón, cada respiración, cada pensamiento que daba vueltas en mi cabeza como un animal enjaulado. ¿Dónde estaba Braulio? ¿Vendría hoy? ¿Mañana? ¿O planeaba dejarme aquí hasta que yo suplicara perdón, hasta que firmara cualquier papel que me pusiera enfrente solo para salir de este encierro? Traté de abrir la puerta empujando con todo mi cuerpo. Nada. El cerrojo era viejo pero resistente. Roberto lo había instalado años atrás, cuando Braulio era niño, para evitar que entrara a la despensa y comiera dulces antes de la cena. Nunca imaginamos que ese mismo cerrojo se usaría para esto.
Me senté en el piso con la espalda contra las repisas de madera. Cerré los ojos y traté de calmarme, de pensar con claridad. Braulio volvería eventualmente. Tenía que volver. No podía simplemente dejarme aquí para siempre. ¿O sí? Un pensamiento terrible cruzó mi mente. ¿Y si no volvía? ¿Y si su plan era dejarme aquí hasta que...? No, no podía pensar en eso. Tenía que mantener la cordura. Tenía que creer que sobreviviría a esto. Pasé horas intentando encontrar algo que pudiera usar para forzar la puerta. Busqué entre las cajas y las bolsas algo afilado, algo resistente. Encontré un abrelatas viejo, pero era demasiado pequeño para servir como palanca. La luz que entraba por debajo de la puerta empezó a cambiar. Se volvió más tenue. Estaba anocheciendo. Había pasado todo un día encerrada. Esa noche dormí en el piso de la despensa, usando una bolsa de arroz como almohada. El piso de cemento era frío y duro. Cada vez que me movía, algo me dolía. La espalda, las rodillas, el brazo donde Braulio me había agarrado con tanta fuerza que me había dejado moretones. Soñé con Roberto. Estábamos en el jardín otra vez, como en el sueño anterior. Pero esta vez no estábamos plantando el rosal. Estábamos sentados bajo su sombra, tomando café en las tazas de porcelana. Hicimos algo mal, le dije en el sueño. Algo hicimos mal con Braulio para que se convirtiera en esto. Roberto negó con la cabeza. No, Isabela. Nosotros le dimos amor. Le dimos todo lo que teníamos, pero no podemos controlar quién decide ser una persona. Esa fue su elección, no nuestra culpa. Desperté con los ojos llenos de lágrimas. El segundo día fue peor que el primero. Braulio no vino. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaban los sonidos normales de una casa vieja, las tuberías, el viento, los crujidos de la madera. Empecé a tener sed otra vez. Bebí más agua del lavadero. Tenía un sabor cada vez más metálico, pero era lo único que tenía. Intenté comer algo. Abrí una lata de frijoles con el abrelatas que había encontrado. Los comí directo de la lata, fríos y sin sal. Me dieron náuseas, pero me obligué a comer porque sabía que necesitaba mantener las fuerzas. ¿Qué estaba diciendo Braulio afuera? ¿Ya les había dicho a los vecinos que yo estaba viajando? ¿Alguien preguntaría por mí? ¿Alguien extrañaría mi presencia? Doña Remedios tal vez notaría que no estaba regando las plantas, que el jardín empezaba a verse descuidado. Pero si Braulio le decía que yo estaba de viaje, ella lo creería sin dudarlo. Gabriela no llamaría hasta dentro de una semana o dos, y cuando llamara y no me encontrara, Braulio le diría que yo estaba bien, que solo había salido. El doctor Vega, él era mi única esperanza real. Él sabía la verdad. Él me había escuchado. Él me había dado ese reporte médico. ¿Dónde estaba ese reporte? Lo había dejado en mi bolsa cuando Braulio me metió a la despensa. Probablemente él ya lo había encontrado y destruido. El tercer día perdí la noción del tiempo. No sabía si era de día o de noche. La luz que entraba por debajo de la puerta era siempre la misma, tenue y amarillenta, porque venía de la cocina donde nunca apagábamos completamente las luces. Empecé a sentirme mal. La cabeza me dolía constantemente. Me mareaba cuando me levantaba demasiado rápido. Los labios se me partieron por la deshidratación, aunque seguía bebiendo agua. El agua. Algo andaba mal con el agua. Tenía un sabor extraño, más que metálico, casi amargo. Me quedé mirando la llave del lavadero durante mucho tiempo, tratando de entender qué era lo que me incomodaba, y entonces lo entendí. Braulio había estado viniendo. Por las noches, cuando yo dormía agotada, entraba a la casa en silencio, se aseguraba de que yo todavía estuviera viva y... ¿Le ponía algo al agua? No, eso era demasiado. Eso era paranoia. El encierro me estaba haciendo imaginar cosas. Pero, ¿y si no era paranoia? ¿Y si realmente estaba poniendo algo en el agua para mantenerme débil, para que no tuviera fuerzas de gritar o intentar escapar? Dejé de beber agua del lavadero, solo un sorbo al día, lo mínimo para sobrevivir. El cuarto día, o lo que yo creía que era el cuarto día, empecé a hablar sola. Tranquila, Isabela, me decía. Alguien va a venir, alguien va a darse cuenta. Hablaba con Roberto otra vez. ¿Me escuchas, mi amor? Sé que no estás aquí. Sé que te fuiste hace 2 años, pero necesito creer que de alguna forma puedes escucharme, que no estoy completamente sola. Hablaba con el rosal del jardín que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí, al otro lado de las paredes de esta despensa. ¿Sigues floreciendo?
¿O ya te marchitaste sin mi cuidado? Mi voz sonaba extraña en ese espacio pequeño, rasposa, débil, y entonces escuché algo, un sonido en la casa, pasos. Me levanté tan rápido que se me nubló la vista. Me agarré de las repisas para no caerme. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy aquí! ¡Estoy encerrada! Los pasos se acercaron. Se detuvieron frente a la puerta de la despensa. «Hola, mamá». Era Braulio. «Braulio, por favor, déjame salir. Ya aprendí la lección. Por favor». «¿Aprendiste la lección? ¿Cuál lección, mamá?» Que no debo acusarte de cosas que no son ciertas, que tú solo quieres cuidarme». No te creo, pero no importa. No vine a sacarte, vine a traerte algo». Escuché el sonido del cerrojo. La puerta se abrió una rendija. La luz de la cocina entró como un rayo cegador. Cerré los ojos, acostumbrada ya a la penumbra. Braulio metió una mano con un vaso de agua. «Toma, debes tener sed». No tomé el vaso, solo lo miré con desconfianza. «¿Qué le pusiste?» «¿Qué? Nada. Es solo agua, mamá. ¿Ahora también eres paranoica?» «No voy a tomar nada que me des». Braulio se rió, una risa suave, casi tierna, que era más aterradora que cualquier grito. «Como quieras. Pero te vas a deshidratar. Y cuando estés tan débil que no puedas ni hablar, voy a tener que llevarte al hospital. Y ahí voy a decirles que te encontré así porque te negaste a comer y a beber, que estás teniendo un episodio psicótico, que necesitas ser internada en un hospital psiquiátrico. Mi peor pesadilla. Encerrada no solo en esta despensa, sino en un hospital mental donde nadie me creería nunca. Braulio, ¿por qué? ¿Por qué me odias tanto? No te odio, mamá. Solo estoy cansado de esperar. ¿Esperar qué? A que te mueras, como lo hizo papá. Pero tú eres más resistente de lo que pensé, así que decidí acelerar las cosas. Las palabras salieron de su boca con una frialdad que me paralizó. Vas a estar aquí unos días más, hasta que firmes un documento que ya preparé. Un documento donde dices que quieres vender la casa y que me autorizas a mí a hacer todos los trámites. Cuando firmes eso, te voy a sacar. Te voy a llevar a un asilo de ancianos donde vas a estar muy bien cuidada. Y yo voy a vender esta casa y finalmente voy a tener el dinero que merezco después de haber soportado ser tu hijo durante 60 años. Yo te di todo, Braulio, todo lo que tenía. No me diste nada, me diste obligaciones, una madre pesada, un padre mediocre, una vida de clase media que yo no pedí. Merecía más que eso. Cerró la puerta antes de que pudiera responder. El cerrojo volvió a su lugar con un sonido que ya se había vuelto terriblemente familiar. Me quedé ahí, de pie en la oscuridad, sosteniendo las palabras que mi hijo acababa de decir. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. La tristeza que había sentido durante días, la desesperación, el miedo, todo eso se transformó en algo diferente. Claridad. Braulio no iba a cambiar. No iba a tener un momento de remordimiento donde se diera cuenta de lo que estaba haciendo. No iba a abrirse la puerta porque él decidiera que yo había sufrido suficiente. Si yo iba a salir de aquí, tenía que ser por mis propios medios, o tenía que esperar a que alguien más me encontrara. ¿Pero quién vendría? Pensé en el doctor Vega. Él había visto mi lucidez. Él sabía que algo no estaba bien. ¿Seguiría mi caso? ¿Le parecería extraño no tener noticias mías? Pensé en Gabriela. Ella me llamaría eventualmente. ¿Y si Braulio le decía que yo estaba viajando, se lo creería otra vez? Pensé en doña Remedios, en los vendedores del mercado, en todas las personas que habían sido parte de mi vida diaria durante años. ¿Alguien notaría mi ausencia? Me senté en el piso otra vez y cerré los ojos. Pensé en la carta que había escondido en el libro de Roberto. 100 años de soledad. Si alguien algún día revisaba mis cosas, encontrarían esa carta. Encontrarían mi verdad escrita con mi puño y letra. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo revisarían mis cosas? ¿Después de que Braulio lograra lo que quería? ¿Después de que yo estuviera en un asilo o en un hospital psiquiátrico? ¿O peor? No podía pensar en eso. Tenía que mantener la esperanza. Tenía que creer que alguien vendría, porque la alternativa era rendirme. Y después de 60 años de vida, de trabajo, de criar a un hijo, de amar a un esposo, de construir un hogar, no iba a rendirme ahora. No le iba a dar a Braulio esa satisfacción. Me arrastré hasta el rincón donde guardaba las latas que ya había abierto. Encontré una lata de duraznos en almíbar. Los comí despacio, saboreando cada pedazo de fruta dulce. El azúcar me dio un poco de energía. Después bebí un sorbo del agua del lavadero.
solo un sorbo, lo suficiente para mantenerme viva, pero no tanto como para que cualquier cosa que Braulio le hubiera puesto me afectara demasiado. Me acurruqué en mi rincón, usando las bolsas de arroz como cama improvisada, y esperé. Esperé como había esperado durante toda mi vida. Esperé como esperaba cuando Braulio era bebé y lloraba en la noche. Esperé como esperaba cuando Roberto trabajaba hasta tarde. Esperé como esperaba cada vez que la vida me ponía un obstáculo, con paciencia, con dignidad, con la esperanza de que eventualmente, de alguna forma, las cosas mejorarían. No sabía que mi espera estaba por terminar. No sabía que en ese preciso momento alguien sí había notado mi ausencia, y que esa persona estaba a punto de cambiar todo. No sé cuánto tiempo más pasó, tal vez horas, tal vez otro día completo. Perdí la cuenta. El tiempo se había convertido en algo líquido, sin forma, sin significado. Solo existía el ahora, el dolor en mi cuerpo, la sed que me quemaba la garganta, el hambre que ya se había convertido en un vacío sordo en mi estómago. Estaba acostada en el piso, medio dormida, medio consciente, cuando escuché voces afuera de la casa. Al principio pensé que las estaba imaginando, que mi mente, debilitada por la deshidratación y el encierro, me estaba jugando trucos, pero las voces se hicieron más fuertes. Alguien estaba tocando la puerta de mi casa, con insistencia. Me incorporé con dificultad. Mis músculos protestaron. Todo me dolía. ¿Señora Cienfuegos? ¿Isabela Cienfuegos? Era una voz masculina que no reconocí. Traté de gritar, pero mi voz salió como un susurro ronco. Aquí, estoy aquí. Nadie me escuchó. Escuché más voces, más de una persona. Estaban hablando entre ellos, discutiendo algo. Después escuché un sonido que me llenó de una esperanza desesperada. La puerta principal de la casa abriéndose. Alguien había forzado la entrada. Pasos, varios pares de pasos entrando a mi casa. Revisen todas las habitaciones. La llamada decía que podría estar en peligro. Empecé a golpear la puerta de la despensa con las manos, con los pies, con todo lo que tenía. ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¡Ayúdenme! Esta vez mi voz salió más fuerte, lo suficientemente fuerte. Los pasos corrieron hacia la cocina. «¿Hay alguien ahí adentro? Señora Cienfuegos, ¿es usted?» «Sí, soy yo. Estoy encerrada. Mi hijo me encerró aquí. Retrocedan de la puerta. Vamos a forzar el cerrojo». Me arrastré hacia atrás, alejándome de la puerta lo más que pude en ese espacio pequeño. Hubo un golpe fuerte, después otro, el sonido de madera astillándose. Y entonces la puerta se abrió. La luz de la cocina entró como una explosión. Cerré los ojos, cegada. Cuando logré abrirlos otra vez, había 3 personas paradas frente a mí. 2 policías uniformados y un hombre vestido de civil con un gafete colgando de su cuello. «Dios mío», susurró uno de los policías. Me vieron ahí, en el piso, entre latas vacías y bolsas de comida, con el cabello despeinado, la ropa sucia, los labios partidos, temblando. El hombre del gafete se arrodilló junto a mí. «Señora Cienfuegos, soy el trabajador social Méndez de la Procuraduría de Protección de Derechos de las Personas Adultas Mayores. ¿Puede decirme cuánto tiempo lleva aquí?» «No lo sé. 3 días, tal vez 4. Perdí la cuenta. ¿Quién la encerró aquí?» «Mi hijo, Braulio Cienfuegos». Los policías intercambiaron miradas. «Necesitamos llevarla al hospital inmediatamente», dijo uno de ellos hablando por radio. «Solicito una ambulancia en...» Todo empezó a moverse muy rápido después de eso. Los paramédicos llegaron. Me revisaron ahí mismo, en el piso de la despensa. Presión arterial peligrosamente baja, deshidratación severa, signos de desnutrición, moretones en los brazos. Me subieron a una camilla. Mientras me sacaban de la casa, vi mi jardín. El rosal de Roberto seguía ahí, con sus rosas blancas, aunque algunas se habían marchitado sin mi cuidado. «Mis plantas», murmuré. «No se preocupe por eso ahora, señora», me dijo uno de los paramédicos con amabilidad. «Primero tenemos que cuidar de usted». En la ambulancia me pusieron suero. El líquido frío entrando por mis venas me hizo temblar, pero también me hizo sentir más despierta, más presente. «¿Cómo me encontraron?», pregunté. El trabajador social Méndez, que había subido a la ambulancia conmigo, me explicó. «Recibimos una llamada del doctor Vega, el geriatra que la evaluó hace unos días. Dijo que usted había ido a su consulta, que él le había dado un reporte certificando su lucidez mental
y que estaba preocupado porque su hijo había dicho cosas inquietantes durante la evaluación. El doctor intentó llamarla varias veces a su casa para hacer un seguimiento, pero nadie contestaba. Cuando llamó al número celular de su hijo para preguntar por usted, el señor Braulio le dijo que usted estaba de viaje. Eso le pareció extraño al doctor, considerando que usted acababa de estar en su consultorio unos días antes y no había mencionado ningún viaje. Además, recordó las acusaciones que usted había hecho sobre su hijo, así que nos llamó para solicitar una visita de bienestar. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. El doctor Vega, un hombre que me había visto una sola vez, que había escuchado mi historia cuando nadie más me creía, que había confiado en su instinto profesional. Él me había salvado la vida. Cuando llegamos a su casa y nadie respondió, pero los vecinos nos dijeron que el coche de su hijo había estado estacionado ahí durante varios días, obtuvimos autorización para entrar. Continuó el trabajador social. Y la encontramos. ¿Dónde está mi hijo ahora? No lo sabemos todavía, pero hay una orden de búsqueda. Cuando lo encontremos, será arrestado. Llegamos al hospital. Me llevaron directo a urgencias. Más doctores, más enfermeras, más preguntas. Me hidrataron con más suero. Me hicieron análisis de sangre. Me revisaron los moretones. Me tomaron fotografías de las lesiones para evidencia. Una doctora joven con el cabello recogido en una cola de caballo me revisó cuidadosamente. Señora Cienfuegos, además de la deshidratación severa y la desnutrición, encontramos algo más en sus análisis preliminares. Hay trazas de benzodiazepinas en su sangre. ¿Usted toma medicamentos para dormir o para la ansiedad? No, nunca he tomado nada de eso. La doctora y el trabajador social intercambiaron una mirada significativa. Es posible que su hijo le haya estado administrando sedantes sin su conocimiento. Eso explicaría los mareos y la debilidad que usted mencionó. El agua. Braulio sí le había puesto algo al agua. Mi instinto había sido correcto. ¿Voy a estar bien? Sí. Con hidratación y descanso se va a recuperar. Tuvo mucha suerte, señora Cienfuegos. Unas horas más y las consecuencias podrían haber sido mucho más graves. Me dejaron sola en una habitación de hospital. Tenía un suero en cada brazo, un monitor pitando junto a mí, una ventana por donde entraba la luz del día. Libertad. Podía ver el cielo. Podía respirar aire que no olía a encierro. Lloré. Lloré como no había llorado en días. Lloré por todo lo que había pasado, por la traición, por el miedo, por la soledad. Pero también lloré de alivio. Había sobrevivido. 2 días después, mientras todavía estaba en el hospital recuperándome, el trabajador social Méndez volvió a visitarme. Señora Cienfuegos, tengo noticias. Me incorporé en la cama, preparándome para lo que fuera que tuviera que decirme. Encontramos a su hijo. Fue arrestado esta mañana. Está siendo procesado por varios cargos: secuestro, cárcere privado, abuso de persona adulta mayor, fraude patrimonial y administración de sustancias controladas sin prescripción médica. La Fiscalía está solicitando prisión preventiva, por lo que probablemente no saldrá bajo fianza. Esperé sentir algo, tristeza tal vez, o culpa por haber causado el arresto de mi propio hijo, pero lo que sentí fue paz. También recuperamos las escrituras de su casa. Las tenía guardadas en su departamento junto con otros documentos, y encontramos esto. Me extendió una carpeta. Adentro estaba mi carta, la carta que había escondido en el libro de Roberto. La habían encontrado cuando hicieron la investigación en mi casa. Su testimonio escrito, junto con el reporte del doctor Vega, los análisis de sangre mostrando los sedantes, las fotografías de sus lesiones y el hecho de que la encontramos encerrada, construyen un caso muy sólido. Su hijo va a enfrentar consecuencias serias por lo que hizo. ¿Y mis documentos? ¿El poder notarial? ¿El testamento? Un juez ya emitió una orden suspendiendo todos los poderes que su hijo tenía sobre sus bienes. Usted recupera el control total, y si quiere, puede iniciar un proceso para anular esos documentos argumentando que fueron firmados bajo coacción. Quiero hacer eso. Quiero anular todo. Lo ayudaremos con el proceso. Después de que el trabajador social se fue, me quedé mirando por la ventana de mi habitación. Podía ver un pedazo de cielo azul, algunas nubes blancas pasando lentamente. Pensé en Braulio, en la celda donde ahora estaría, solo, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. No sentí alegría por eso, pero tampoco sentí culpa. Él había elegido su camino, había elegido la codicia sobre el amor, el dinero sobre la familia.
el control sobre la compasión, y ahora estaba pagando el precio. No había sido yo quien lo había castigado, no había sido venganza, simplemente había sido la vida, ese equilibrio natural de causa y efecto que Roberto siempre llamaba karma. Las cosas malas que hacemos regresan a nosotros, me había dicho una vez. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero siempre regresan. Braulio había sembrado manipulación, abuso, traición, y ahora estaba cosechando soledad, arresto, vergüenza pública. Una semana después me dieron de alta del hospital. El trabajador social Méndez me ayudó a regresar a mi casa. Habían cambiado todas las cerraduras, solo yo tenía las llaves ahora. Cuando entré, todo estaba igual que como lo había dejado, excepto por la puerta de la despensa, que había quedado astillada cuando los policías la forzaron para sacarme. Me quedé parada frente a esa puerta rota, mirando el espacio oscuro donde había pasado los peores días de mi vida. ¿Quiere que la reparen?, preguntó el trabajador social. No, quiero que la quiten completamente. No quiero que exista más esa puerta. 2 días después vinieron unos carpinteros. Quitaron la puerta y el marco, taparon el espacio con yeso, pintaron sobre él. La despensa seguía existiendo, pero ahora sin puerta, sin cerrojo, sin forma de encerrar a nadie nunca más. Doña Remedios vino a visitarme una tarde. Llegó con un guiso de pollo y una mirada llena de culpa. Isabela, yo no sabía. Si hubiera sabido lo que Braulio te estaba haciendo. Lo sabías, Reme, o al menos sospechaste, pero elegiste creerle a él en lugar de creerme a mí. Él me dijo que estabas enferma, que necesitabas ayuda. Yo pensé que estaba siendo un buen hijo. Los buenos hijos no encierran a sus madres en despensas. Doña Remedios bajó la mirada, avergonzada. Tienes razón. Lo siento. Siento mucho no haberte creído. La miré durante un largo momento. Parte de mí quería estar enojada con ella. Parte de mí quería culparla por haber sido la espía de Braulio. Pero también entendía. Braulio había sido muy convincente. Había manipulado a todos. Yo había sido su víctima principal, pero no la única. Está bien, Reme. Gracias por el guiso. Gabriela vino desde Puebla la siguiente semana. Entró a mi casa y me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas todavía sensibles. Perdóname por no haberte creído. Perdóname por dejar que ese monstruo te convenciera de que yo estaba de su lado. Ya, Gaby, ya pasó. ¿Cómo puedes ser tan tranquila? Casi mueres. Tu propio hijo casi te mata. Lo sé, pero estoy viva, y él está donde debe estar. ¿No estás enojada? ¿No quieres, no sé, vengarte? Negué con la cabeza. La venganza no trae paz, Gaby. Solo trae más dolor. Braulio ya está pagando por lo que hizo. El sistema legal se está encargando de eso. Yo solo quiero recuperar mi vida, mi casa, mi tranquilidad. Gabriela se quedó conmigo una semana, ayudándome a ordenar los papeles, a revocar todos los documentos que Braulio me había hecho firmar, a recuperar el control de mis cuentas bancarias. El banco me devolvió parte del dinero que Braulio había robado. No todo, pero suficiente. El doctor Vega vino a visitarme también. Llegó una tarde con un ramo de flores blancas. Señora Cienfuegos, me alegra tanto verla bien. Gracias a usted estoy viva, doctor. Si no hubiera llamado a las autoridades, solo hice lo correcto. Cuando usted salió de mi consultorio ese día, algo me dijo que tenía que hacer seguimiento. Su historia era demasiado coherente, demasiado específica para ser producto de confusión o paranoia. Y cuando su hijo me dijo que usted estaba de viaje, justo después de haberla visto tan preocupada y vulnerable, supe que algo andaba muy mal. ¿Por qué me creyó cuando nadie más lo hizo? Porque llevo 20 años evaluando a personas mayores y puedo distinguir entre alguien que está genuinamente confundido y alguien que está siendo abusado. Usted tenía miedo, señora Cienfuegos, pero no estaba confundida. Le ofrecí café. Nos sentamos en la sala, en el sofá donde tantas veces me había sentado con Roberto, y después con Braulio. Usé mi taza de porcelana con flores azules. La grieta reparada seguía ahí, resistente. ¿Qué va a pasar con su hijo?, preguntó el doctor Vega. Irá a juicio. El abogado de la Procuraduría dice que probablemente recibirá varios años de prisión por todos los cargos. Secuestro, abuso, fraude. Son delitos graves. ¿Y usted cómo se siente con eso? Pensé en la pregunta. ¿Cómo me sentía? Triste. Triste porque alguna vez creí que mi hijo me amaba.
Triste porque no sé en qué momento el bebé que sostenía en mis brazos se convirtió en alguien capaz de hacerme eso, pero también aliviada, aliviada de saber que no estaba loca, que no era mi culpa, que todo lo que sospechaba era real. El doctor Vega asintió con comprensión. El abuso psicológico es una de las formas más crueles de violencia porque hace que la víctima dude de su propia realidad. Usted fue muy valiente al resistir esa manipulación, al mantener su lucidez a pesar de todo. Después de que se fue, me quedé sentada en la sala con mi taza vacía entre las manos. Había sobrevivido, no solo al encierro físico en la despensa, sino al encierro psicológico que Braulio había construido alrededor de mí durante meses. Había recuperado mi casa, mi dinero, mi libertad, pero más importante que todo eso, había recuperado algo que Braulio casi me quita, mi confianza en mí misma, mi certeza de que yo sabía distinguir entre la verdad y la mentira, entre el amor verdadero y la manipulación disfrazada de cuidado. Salí al jardín. El rosal de Roberto había sobrevivido esos días sin mi cuidado. Las rosas blancas seguían floreciendo, más hermosas que nunca. Lo logramos, mi amor. Le susurré al rosal, como si Roberto pudiera escucharme. Sobreviví, y voy a estar bien. El viento movió las ramas suavemente, haciendo caer algunos pétalos blancos sobre la tierra. Y en ese momento, parada en mi jardín bajo el sol de la tarde, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Han pasado 6 meses desde aquellos días oscuros en la despensa. 6 meses desde que los policías forzaron esa puerta y me encontraron ahí, rota, pero no vencida. 6 meses desde que mi vida cambió para siempre. Ahora, sentada en mi jardín en esta tarde de primavera, con el rosal de Roberto floreciendo a mi lado y mi taza de porcelana con flores azules descansando sobre la mesita de hierro forjado, puedo decir que estoy en paz. No ha sido fácil, no voy a mentir y decir que todo se arregló mágicamente cuando Braulio fue arrestado. La sanación ha sido lenta, dolorosa, llena de noches donde me despertaba creyendo que todavía estaba encerrada en ese cuarto oscuro. Pero estoy aquí, viva, libre. Y eso es más de lo que muchas mujeres en mi situación pueden decir. El juicio de Braulio terminó hace 2 meses. Fue condenado a 8 años de prisión por secuestro, cárcere privado, abuso de persona adulta mayor, fraude patrimonial y administración ilícita de sustancias controladas. 8 años donde no podrá hacerle daño a nadie más. No fui a ninguna de las audiencias. El trabajador social Méndez me representó. Me dijo que era mejor para mi sanación no ver a Braulio, no escuchar sus intentos de justificarse o de culparme. Tenía razón. Me dijeron que durante el juicio, Braulio lloró, que le pidió perdón al juez, que dijo que solo había actuado por desesperación financiera, que nunca quiso hacerme daño de verdad. Mentiras hasta el final. Porque cuando alguien te encierra durante días sin comida suficiente ni agua limpia, cuando te droga para mantenerte débil, cuando planea robarte todo lo que tienes y encerrarte en un asilo para siempre, esa persona sí quiere hacerte daño. Todo el daño posible. No siento lástima por él. Tal vez eso me hace mala madre. Tal vez una buena madre debería perdonar, debería visitarlo en prisión, debería mantener la esperanza de que algún día se arrepienta de verdad. Pero yo no soy esa madre. Ya no. Gasté 60 años siendo la madre que pone a su hijo primero, la madre que perdona todo, la madre que se sacrifica sin límites. Y casi me cuesta la vida. Ahora soy una mujer que ha aprendido que el amor no significa permitir el abuso, que ser madre no significa ser mártir, que tengo derecho a protegerme, incluso si eso significa protegerme de mi propio hijo. Mi casa está más tranquila ahora. Cambié todas las cerraduras, como ya dije. Instalé una alarma nueva. Pero más que eso, cambié la energía del lugar. Contraté a un pintor y pinté todas las paredes de colores nuevos. La cocina, que era amarilla, ahora es azul claro, como el cielo. La sala, que tenía ese papel tapiz viejo que Roberto y yo pusimos hace 30 años, ahora tiene un color durazno suave que me hace sonreír cada vez que entro. Compré muebles nuevos. No muchos, porque mis ahorros no dan para grandes lujos después de todo lo que Braulio robó. Pero sí compré un sillón nuevo para leer junto a la ventana y una mesa nueva para la cocina, redonda y de madera clara, donde ahora desayuno cada mañana sin el peso de los recuerdos. Las fotografías que Braulio se había llevado, las recuperé. Están de vuelta en la pared de la sala.
Roberto sonriendo el día de nuestra boda, yo como joven maestra con mis alumnos. Incluso dejé una fotografía de Braulio de niño, no más de 5 años, sonriendo mientras Roberto lo cargaba en sus hombros. Porque ese niño existió, ese niño fue real, y no puedo borrar todos esos años solo porque el adulto en que se convirtió decidió traicionarme. Guardo esos recuerdos con cariño, pero también con claridad. El Braulio que yo amaba, el niño que crié, murió hace mucho tiempo. Tal vez nunca existió realmente. Tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Ya no importa. Ya no pierdo tiempo tratando de entender por qué mi hijo se convirtió en quien se convirtió. Hay preguntas que no tienen respuestas satisfactorias. Doña Remedios y yo hemos reconstruido nuestra amistad lentamente. Ella viene a tomar café conmigo los martes. Ya no hablamos de Braulio. Hablamos de las plantas, del clima, de los chismes del barrio. Hace unas semanas me confesó algo. Isabela, yo sí noté que algo raro pasaba. Vi que Braulio venía muy seguido. Vi que dejaste de salir tanto, que te veías más delgada, más triste, pero preferí no meterme. Pensé que eran cosas entre madre e hijo que no me incumbían. Te entiendo, Reme. A veces es más fácil mirar para otro lado que involucrarse. Pero estuvo mal. Si hubiera hablado contigo, si te hubiera preguntado si realmente estabas bien, tal vez yo te habría mentido. Tal vez yo misma todavía no estaba lista para admitir lo que estaba pasando. No te culpes. Braulio era muy convincente. Me engañó a mí durante meses. No esperaba que tú lo vieras antes que yo. Gabriela me llama cada semana. Me insiste en que me vaya a vivir a Puebla con ella, que no es bueno que esté sola en esta casa llena de recuerdos. Pero yo no estoy sola. Tengo a mis vecinos. Tengo al doctor Vega, que se ha convertido en algo así como un amigo. Tengo al trabajador social Méndez, que pasa de vez en cuando a verificar que todo esté bien. Y sobre todo, me tengo a mí misma. Y he descubierto que mi propia compañía no es tan mala. Volví al mercado. Los primeros días fue difícil. Sentía que todos me miraban, que todos sabían lo que había pasado. La historia había salido en los periódicos locales. Hijo encierra a madre de 60 años en despensa por días. Pero con el tiempo, la gente dejó de mirarme con lástima y empezó a mirarme con respeto. Especialmente las mujeres mayores. Una señora se me acercó un día en el puesto de verduras. Usted es la señora Cienfuegos, ¿verdad? La que denunció a su hijo. Sí, soy yo. Quiero que sepa que usted es muy valiente. Mi hijo también me maltrata. No tan grave como el suyo, pero me quita dinero, me grita, me dice que soy una carga. Yo nunca me había atrevido a decir nada porque pensaba que nadie me creería, que es mi hijo y debo aguantar. Pero después de ver su historia, fui a buscar ayuda. Ya empecé los trámites para protegerme. Me abrazó con lágrimas en los ojos y yo la abracé de vuelta, sintiendo que mi dolor, mi historia, había servido para algo más que mi propia sanación. Había servido para darle valor a otra mujer para salvarse a sí misma. El doctor Vega me dijo que mi caso había abierto conversaciones importantes en la comunidad médica sobre cómo detectar abuso de personas mayores, que ahora hay protocolos nuevos en su clínica para hacer evaluaciones más completas cuando hay sospechas. Su valentía al contarme la verdad ese día salvó su vida, me dijo, pero también va a salvar otras vidas. Ahora estamos más atentos, más preparados. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera ido a ver a ese abogado aquel día, si no hubiera escrito esa carta y la hubiera escondido en el libro de Roberto, si no le hubiera contado la verdad al doctor Vega durante la evaluación. Probablemente estaría muerta, o encerrada en un asilo, drogada y olvidada, mientras Braulio vendía mi casa y gastaba el dinero que Roberto y yo ahorramos con tanto esfuerzo. Pero tomé esas decisiones, pequeñas decisiones que parecían insignificantes en el momento, pero que resultaron ser la diferencia entre la vida y la muerte. Eso es algo que quiero que entiendas, tú que me estás escuchando, tú que tal vez estás pasando por algo similar, tú que tal vez tienes dudas sobre alguien que dice amarte, pero te hace daño. Las pequeñas decisiones importan. Ese abogado al que casi no llamas, esa carta que casi no escribes, esa verdad que casi no dices porque tienes miedo de que nadie te crea. Esas pequeñas acciones pueden salvarte la vida, y si nadie te cree al principio, sigue hablando, sigue buscando ayuda, porque eventualmente encontrarás a alguien que sí te escuche. Alguien como el doctor Vega, que confíe en su instinto y actúe. No te rindas,
Porque tu vida vale la pena, tu dignidad vale la pena, tu paz vale la pena. Incluso si la persona que te está haciendo daño es tu propio hijo, o tu esposo, o tu padre, o cualquiera que se supone que debería amarte. El amor verdadero no encierra, no manipula, no roba, no droga, no amenaza. El amor verdadero libera, respeta, protege, cuida sin controlar. Y si lo que estás recibiendo no se parece al amor verdadero, entonces no es amor, es abuso con otro nombre. Ahora, en las tardes, me siento aquí en mi jardín como estoy ahora. Riego las plantas, cuido el rosal de Roberto, tomo mi café en la taza de porcelana con la grieta reparada y pienso en todo lo que he vivido, en los años buenos con Roberto. En las mañanas preparando el desayuno para mi familia, en las tardes en el mercado, en las noches tranquilas leyendo en mi sala. Pero también pienso en las lecciones que aprendí en esa despensa oscura. Aprendí que soy más fuerte de lo que creía, que puedo sobrevivir cosas que pensé que me romperían, que mi voluntad de vivir es más grande que el deseo de alguien más de destruirme. Aprendí que está bien poner límites, incluso con familia, que está bien decir no más cuando alguien cruza una línea, que está bien protegerme a mí misma antes que proteger los sentimientos de quien me hace daño. Aprendí que el perdón no significa permitir que el abuso continúe, que puedo perdonar a Braulio por ser quien es, sin tener que permitirle volver a mi vida, que puedo dejar ir el rencor sin dejar ir mis límites. Y aprendí algo que tal vez es lo más importante, que la vida tiene una forma de balancear las cosas, que las acciones tienen consecuencias, que lo que siembras, eventualmente cosechas. Braulio sembró engaños y cosechó prisión. Sembró manipulación y cosechó soledad. Sembró abuso y cosechó justicia. No fui yo quien lo castigó, fue la vida misma, el karma, como diría Roberto, ese equilibrio natural que eventualmente pone a cada uno en su lugar. A veces me preguntan si alguna vez le escribiré a Braulio a la prisión, si intentaré tener algún tipo de relación con él cuando salga en 8 años. Y la respuesta honesta es, no lo sé. Tal vez en 8 años yo haya sanado lo suficiente como para verlo sin sentir miedo. Tal vez él haya cambiado realmente y merezca una segunda oportunidad. O tal vez no. Tal vez yo decida que mi paz es más importante que mantener una relación con alguien que intentó destruirme. Y está bien no saber. Está bien tomar las decisiones cuando llegue el momento, no antes. Por ahora, vivo mi vida, día a día, mañana a mañana. Me levanto con el sol. Preparo mi café en la cafetera que Roberto me regaló hace tantos años. Riego mis plantas. Voy al mercado. Cocino para mí misma. Leo libros en mi sillón nuevo. Platico con Gabriela por teléfono. Tomo café con Doña Remedios. Son cosas simples, cosas que antes daba por sentadas, pero ahora cada una de ellas es un regalo, porque estuve a punto de perderlas todas. Estuve a punto de perder mi libertad, mi casa, mi vida. Pero aquí estoy, todavía de pie, todavía respirando, todavía tomando café en mi taza favorita, mientras las rosas blancas de Roberto florecen a mi alrededor. Y si mi historia puede ayudar a una sola mujer a abrir los ojos, a reconocer el abuso antes de que sea demasiado tarde, a buscar ayuda antes de terminar encerrada en una despensa oscura o algo peor, entonces todo lo que pasé habrá valido la pena, porque nuestras historias importan, nuestras voces importan. Y cuando hablamos, cuando nos atrevemos a decir la verdad incluso cuando es dolorosa y vergonzosa, damos permiso a otras mujeres de hacer lo mismo. Rompemos el silencio que protege a los abusadores. Rompemos la vergüenza que mantiene a las víctimas calladas. Rompemos el mito de que debemos aguantar todo porque es familia. No, la familia que te lastima no merece tu silencio, merece tu verdad y merece enfrentar las consecuencias de sus acciones. Así que aquí está mi verdad, completa y sin vergüenza. Mi hijo intentó robarme, manipularme y casi me mata, y yo sobreviví. Y él está pagando por lo que hizo. No es una historia bonita. No tiene un final feliz perfecto donde todos nos reconciliamos y perdonamos. La vida real no es así, pero es una historia de supervivencia, de dignidad, de una mujer que se negó a ser víctima para siempre, que eligió salvarse a sí misma, que eligió vivir. Y esa, al final, es la lección más importante. Siempre, siempre, elige vivir. Elige tu bienestar, elige tu paz,
Elige tu libertad, incluso cuando duele, incluso cuando es difícil, incluso cuando significa alejarte de personas que amas, porque tú mereces estar bien, mereces estar segura, mereces estar en paz, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitarte eso. Levanto mi taza de porcelana y tomo el último sorbo de café. Está tibio ahora, pero todavía dulce. La grieta reparada brilla bajo la luz del sol de la tarde, rota pero útil, imperfecta pero hermosa, dañada pero resistente, como yo, como todas nosotras que hemos sobrevivido a lo que parecía imposible de sobrevivir. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por darme tu tiempo, tu atención, tu corazón. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te hizo pensar, si te dio valor para enfrentar tu propia situación, entonces compártela. Compártela con alguien que la necesite escuchar, con alguien que esté pasando por lo mismo, con alguien que necesite saber que hay esperanza después de la oscuridad, porque las historias salvan vidas, las voces salvan vidas, la verdad salva vidas. Y si mi voz, mi historia, mi verdad puede salvar aunque sea una sola vida más, entonces todo esto habrá tenido un propósito más grande que yo misma. Que Dios te bendiga donde quiera que estés, que te dé valor cuando lo necesites, que te dé claridad cuando estés confundida, que te dé fuerza cuando te sientas débil, y que te recuerde siempre que eres digna de amor verdadero, de respeto, de paz. No te conformes con menos, nunca te conformes con menos. Hasta la próxima historia, hasta la próxima lección de vida, porque cada día que vivimos, cada desafío que enfrentamos, cada batalla que ganamos, es una historia que merece ser contada, y yo seguiré contando la mía, por mí, por ti, por todas nosotras, con amor y esperanza. Isabela Cienfuegos.